¿Cuándo va a ser la voz de Leso? Grabaremos la cancha y que se escuche de fondo del Leso. O sea, cuando va pasando, puede que mandar en el grupo del Leso y todo. Ah, bueno. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? A las 19 me dijo que va a pasar. En breve. Dije, ya estamos. TikTok también. El internet se fue local. YouTube off. Se fue internet. ¿Todavía no? Se fue el internet. Bueno, acá cerca entonces este. No tienen preferencia. También están los muchachos acá con mi familia. Es ex. Y bueno, me animo a decir que si llegamos a ¿Tenés micrófono en Instagram? ¿Tenés micrófono en X? Y en YouTube. YouTube ahí cuando conecte seguro. Los más fanáticos vinieron. El pilla juega Guaraní. Aquellos que no les importa el resultado. ¿Dónde en Instagram? En Instagram. Hoy juega Guaraní, sí, hoy juega Guaraní. Contra Tembetari. Señoras y señores, bienvenidos al estadio Luis Alfonso Gianni para el compromiso entre Atlético Tembetare versus Guaraní, partido correspondiente a la fecha número 20 de la Copa de Primera, Torneo Apertura 2025, organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lesson Audiovisual de Atlético Tembetare presenta la formación titular de los equipos. Conformación de Atlético Tembetare: 12, Jorge Chena. 2, Líder Cáceres. Número 7, Steven Pérez. 8, capitán del equipo, Edgar Ferreira. 9, Aarón Espedale. 14, Francisco Esteche. 17, Lucas Salazar. ¿Qué tal? 22, Víctor Barrios. 23, Rodrigo Rojas. 24, Rolando García Guerreño. Y con la casaca número 33, Nicolás Malvacio. Director técnico, Cristian Díaz. Conformación del Club Guaraní: 30, Marcos Jiménez. 2, Alcides Benítez. 11, Nicolás Barrientos. 17, Richard Torales. 20, Alexandro Maidana. 21, Bruno Piñatares. 24, capitán del equipo, Juan Patiño. 27, Fernando Román. 29, Octavio Alfonso. 32, Alexis Cantero. Y con la casaca número 33, Ángel Aquino. Equipo dirigido técnicamente por Francisco Arce. Lesson Audiovisual de Atlético Tembetare presenta a las autoridades de este encuentro. Árbitro principal, Blas Romero. Asistente número 1, Luis Onieva. Asistente número 2, Nancy Fernández. Cuarto árbitro, César Rolón. Oficial de seguridad, el señor Alfredo Domínguez. Y delegada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, la señorita Raquel Escobar. Lesson Audiovisual de Atlético Tembetare presentó a las autoridades de este encuentro. Arrancamos bien. ¿Estamos acá? ¿Estamos? Muy bien, ya estamos ubicados en Villaliza, en el estadio Luis Alfonso Gianni, para lo que va a ser el partido de la 20ª fecha del torneo. Un partido que realmente hubiera tenido otro gusto, capaz de darse otros resultados,
pero como siempre decimos, donde juega Guaraní, el kiosco va a estar, lógicamente. Hoy tenemos un partido, tenemos tres partidos en simultáneo. Vamos a estar también pendientes de lo que pasa en el Defensor de Chaco, también en Itagua, los partidos de Cerro Porteño y de Olimpia respectivamente. Pero a priori, lo primero que tenemos que hacer aquí es ganar. No queda de otra. Es ganar, esperar a que se nos pueda dar los resultados, que nos puedan dar una mano también los demás equipos. Pero antes de ir viendo, antes de ir hablando, tenemos ya el onceno inicial, cómo se va a parar Guaraní. Tenemos un equipo alternativo, aparecen varios nombres nuevos. Tengo que saludar, lógicamente. Muy buenas tardes, Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes también a toda la gente que nos está siguiendo por todas las redes sociales. Recordarles que estamos por Instagram, estamos por X, por YouTube. También estamos en vivo por TikTok para la gente que se va uniendo. Y la verdad que, como decís, Johnny, realmente Guaraní hoy tiene un partido que a principio puede ser un partido más del campeonato o puede terminar siendo nuevamente un partido más que importante para Guaraní, digo bien, en lo que respecta a la pelea por el título. Obviamente, en la fecha pasada, absolutamente todos jugaron para Guaraní, menos Guaraní. Como lo hemos dicho, hoy Guaraní pone un equipo con varios cambios de nombre por línea. Va a estar jugando en el arco Jiménez, que para mucha gente está haciendo ojo de críticas. Para mí particularmente no puedo decirle mucho, porque a quién lo pones si no lo pones a Jiménez. Es una desgracia tras desgracia lo que pasó en el arco Guaraní en todo el transcurrir de la Conmebol Sudamericana, donde se termina lesionando a Gaspar Servio ante Nacional Potosí, el defensor del Chaco, el sábado pasado, donde Guaraní se enfrentaba a Cerro Porteño. Martín Rodríguez se lesiona en el calentamiento y termina siendo una baja importante y se termina dando el debut de Marco Jiménez. Así es, Mati, realmente desgracia, porque tenemos varias lesiones. Caso Fernando Fernández, caso Daniel Pérez, por ejemplo, que hoy no está, y vamos a ver a uno que ya jugó, tuvo un partido contra Nacional en cancha de Nacional. Ángel Aquino, recuerdo, fue sustituido en la primera mitad, donde fue muy bien. Él es de posición central, pero convertido en un lateral derecho. Vamos a ir repasando el onceno inicial, vamos a ir viendo todos los números, a cuánto estamos, a cuánto nos quedamos, cuántos puntos tiene Libertad, cuántos puntos tiene Cerro, que como decimos, nosotros tenemos que entrar a ganar. Ya no nos vale mucho el tema de las matemáticas, veníamos diciendo la fecha pasada, si ganamos nos quedamos a tanto, acortamos el camino, nos quedamos a 2 puntos, pero Guaraní no hizo lo suyo. Hoy Guaraní tiene que entrar a ganar, después vamos a preocuparnos por el resto. Así mismo, Johnny, Guaraní tiene que hacer lo suyo, como bien decís. Hoy no sirve absolutamente otro resultado más que ganar, porque también hay que recordar a la gente, en caso de que hoy Guaraní no sume a 3 y tampoco lo haga Cerro Porteño y Libertad sí lo haga, automáticamente hoy termina el campeonato. Hoy Libertad se consagra campeón si se dan esas combinaciones de resultados. Ahora, si Guaraní llega a ganar, sigue absolutamente todo igual. O sea, aquí no importa otro resultado más que ganar. Entonces Guaraní tiene la obligación, y los 11 nombres que hoy pone Arce en cancha tienen esa necesidad de salir a ganar, porque el hincha hoy le está diciendo a Guaraní, ustedes están en deuda conmigo. Y más que nunca, la verdad más que nunca, estos últimos partidos fueron golpes demasiado duros para el hincha de Guaraní, que hoy no está acompañando en el número en el que veníamos acostumbrando. Lógicamente no hay un buen marco de público hoy aquí en Villa Elisa, faltando menos de 30 minutos para que arranque el encuentro. Pero hay que ver qué tal, vamos a ir repasando, vamos a ir viendo. ¿Vos decís que hoy termina el campeonato, Mati? Para mí no, Johnny. Por los rivales que tienen los equipos que están ahí arriba, tanto Libertad tiene una parada muy complicada contra Olimpia. Si bien Olimpia no está haciendo regular últimamente, un partido contra Olimpia siempre es un partido aparte. Son esos partidos donde se puede definir por los mínimos detalles. Como te digo, Olimpia no es regular, pero Olimpia Libertad siempre es un partido que atrae bastante. Y si hablamos de regularidad, tampoco Libertad está haciendo regular. Así mismo. En la última fecha Libertad lo termina empatando nuevamente
ya en los minutos finales con gol de Ernesto Caballero a Trinidense. Entonces son de esos partidos donde uno dice puede pasar cualquier cosa. Ahora, siempre tener un rival como Olimpia o como Libertad, a principios te indica y el manual te explica del partido que va a ser un partido donde ambos salen a proponer. No es lo mismo jugar contra, por decirte, contra otro equipo que te sale a cerrar un poco más los espacios a jugar con un equipo que puede salir a proponer y te genera mucho más espacio para el contragolpe o para hacer un mejor manejo de balón. Entonces yo creo, Johnny, respondiendo a tu pregunta, que no termina el campeonato hoy. Hay que ver qué pasa aquí en Villaliza. Guaraní tiene bastantes nombres nuevos en el onceno titular, entonces hay que ver qué pasa también con el partido aquí en Villaliza. Yo una cosa puedo pedir realmente es que de los distintos que hoy van a estar jugando, que hoy vamos a tener uno, que es Octavio Alfonso, que va a jugar hoy de titular, se ponga la 10 como se pone el productor del kiosco del Indio. Ah, mira, Ya apareció, se puso la 10, él es el que marca la batuta, el productor y variar por lo visto, no, vio con una cara de hambriento parece Mati. Y variar lento, que ande relator, alguien de comentarista, no me voy a decir. Que algo pasa, ¿verdad? No sé. No, la vez pasada ya no Faltó el mandaban, cocido encima. la vez pasada no mandaban la peluquería. Sí, no, ya algo no querían decir. Fue un aviso bastante al cuello. Bastante. Vamos a decirlo. No tiró con todo. No, ahí no pasa. Rafa más que Luis Martínez, nuestro productor, pero obviamente siempre se porta, gasta, mira, el cocido lo que faltó. Mira, pues Jenny, acá tenemos gente en TikTok que nos está comentando. Acá dice Víctor, hoy Olimpia le da la mano a Guaraní, dice. Mira que... Guaraní tiene que darle la mano a Guaraní, ese es el primer problema. Justo iba a decir eso. Buenísimo, también tenemos, nos están viendo desde el barrio San Pedro Valladolid. Gran amigo, siempre se conecta. Muchísimas gracias por seguirnos siempre. Y acá mira por quién comenta acá. Ahí está. Gran amigo. Vos sí que estarás preparando algo para nosotros para comer después. Yo estoy, a mí me dijeron que ya está, obviamente hoy Nel está a full trabajando. Sí. Yo creo que ya está preparando algo para después del partido. Estaba amasando. Sí, el que más sabe de Guaraní. Ahí José Ayala también se viene el milagro y pregunta. Y milagro va a ser que Guaraní hoy haga un gol por lo menos, por cómo viene siendo la cosa. Mientras haya 1% de probabilidad, habrá 99% de fe. Exactamente. Y aparte de eso también hay que tener en cuenta algo. No es solamente salir a ganar el partido, el rival también juega. Y Sí. Tembetaré es un equipo que a Guaraní ya le complicó en esa primera rueda. Se jugó en Itagua ese partido y Guaraní lo termina casi ganando, pero no pudo contra Tembetaré en la primera rueda. Son de esos puntos que el hincha brinegro estaba acostumbrado a decir: le ganamos a Cerro, le ganamos a Olimpia, le ganamos a Libertad, le ganamos a todos los denominados grandes, y termina regalando puntos contra los equipos que a priori son los que te van a costar menos. Pero a Guaraní siempre le cuesta muchísimo jugar contra Ameliano. Se vio en la fecha pasada, Ameliano lo dijo el mismo Botellón García, él no esperó tener ese resultado tan rápido. Ameliano es un equipo que se cierra muy bien en el medio, se cierra muy bien también atrás ni qué decir. Decíamos Johnny en la transmisión pasada, ¿cómo le haces 3 goles a Emiliano cuando estaba 2-0? Después llegó el tercero. 4 goles no le haces ni si el partido se juega 2 días de seguido más o menos. Es imposible penetrar esa defensa de Ameliano, y el Botellón García es de esos técnicos que saben manejar ese tipo de partidos. Y no solamente contra Guaraní, Ameliano siempre le ha costado a todos los equipos que pelean algo. Le costó a Libertad, le costó a Cerro, a Olimpia le termina ganando una final de Supercopa también a Ameliano, con el mismo estilo de juego. A Luque lo manda al descenso. A Luque lo mandó al descenso. Eso no hay que olvidar tampoco. Che, y Luque está mal también, Johnny. Sí, lo vimos ahora ahora cambio de timón en Luqueño. Sí. A ver qué tal Volvió también, el ya que va a ser emperador. un rival nuestro. Hay que ir analizando también al Sportivo Luqueño. Pero Mati, decime, ¿qué te parece? Vamos a ver el onceno inicial, cómo se para hoy Guaraní, qué podemos esperar hoy de Legendario. Sí, Johnny, Guaraní se para en el arco con Marcos Jiménez con la casaca 30. La línea de fondo, línea de 4, 33 para Ángel Aquino, 24 y capitán de equipo para Juan Patiño, 27 Fernando Román, 20 Alexandro Maidana. Esa es la línea defensiva que está poniendo Vichy Arce.
con nombres que ya conocemos, pero Ángel Aquino ya ha jugado en este campeonato también, Johnny. Ha entrado en un partido, tiene un partido en este campeonato, entonces va a ser el segundo partido que juega por las filas de Guaraní en este campeonato. En el medio campo va a estar Alcides Benítez con la casaca 2, 21 para Bruno Piñatares, 29 para Octavio Alfonso, que va a volver a jugar el tercer partido que va a jugar Octavio en este campeonato. Había debutado unos minutos contra Ameliano en Villeta. También ha jugado unos minutos, o sea, varios minutos realmente contra Recoleta en el Martín Torres, partido donde Guaraní termina ganando, y lo va a hacer hoy, pero va a ser su primera titularidad. Y por el costado izquierdo estará Alexis Cantero, que viene también ocupando esa posición cuando juega Alexandro. Partidos anteriores lo estaba haciendo Diego Fernández, pero hoy no va a ser la partida, al menos del inicio. Y arriba estará como media punta Nicolás Barrientos, y con la 17 y referente de área para Richard el Lagarto Torales, Johnny. A ver, así a priori mirando lo que es, obviamente, Aquino ya jugó un partido, jugó contra Nacional en cancha de Nacional. Él es central, convertido a un lateral derecho ahora mismo, ya que con la lesión de Dani Pérez nos quedamos sin lateral derecho, porque Alcides Benítez también. Alcides es más volante y extremo que lateral derecho de oficio. Parando el doble 6 de que Piñatares y Alfonso, por ejemplo. Yo creo que va a tener libertad plena de irse el Príncipe. Claro. Alfonso es el distinto, Alfonso es el creador, Alfonso es el que tiene el toque diferente para poder generar un poco más de juego. Totalmente. Uno cuando ve este equipo y cuando escucha el nombre de Octavio Alfonso se imagina un jugador mucho más ofensivo antes que verlo en un doble 6 en el mediocampo, por ejemplo. Pero como decíamos antes de iniciar la transmisión, Johnny, tenés la libertad cuando uno lo tiene a Octavio Alfonso en el equipo inicial de tener ese jugador que pueda ser mucho más flexible a la hora de atacar y también te da esa velocidad a la hora de recuperar balones y para defender. Pero ahí también no hay que descuidar, mejor dicho, que Temetari tiene jugadores muy buenos del medio para arriba, porque tiene jugadores de recuperación de medio campo, como lo son uno de ellos Rodrigo Rojas, Edgar Ferreira, jugadores experimentados que te van a recuperar balones y le van a dar pelotas automáticamente a Esteche por un lado o a Salazar por el otro. Entonces son también puntos que Guaraní debe tener en cuenta. No estamos hablando de un equipo que por más de que esté a 2 puntos de la última posición del torneo, no estamos hablando de un equipo que no te pueda complicar. Complicó y bastante a Guaraní en la primera rueda. Sí, por lo que muerde, por lo que juega Temetari, nosotros sabemos que tiene un doble 6 muy duro, no se suelta demasiado. Esteche tiene un muy buen 1 contra 1, si te agarra mal parado puede generar, y hay dos delanteros con características más de área y uno que lo conocemos, que es Steven Pérez, por ejemplo. Steven Pérez, mirá que Steven Pérez ya no es jugador de Guaraní, para que la gente tenga en cuenta. Steven Pérez, canterano aurinegro, se termina yendo de Guaraní luego de su debut, que la verdad que no fue muy bueno su paso por la primera aurinegra, pero es un jugador que ya ha marcado goles este campeonato con Temetari y también es un jugador a tener en cuenta. Acá tenemos otro comentario más que dice: muy viejos ya son los volantes de Tembe, todavía por allá tienen Mati. Está con todo negro. A negro para mí que le vamos a tener que mandar al frente, pues. ¿Sabe qué es lo más probable? Que Vicky no está en casa. Por eso puede escribir, por eso puede usar TikTok. Por eso agarra el teléfono luego, si vamos a partir de algo, ¿verdad? Mira, me entró con el tapón adelante. No le queme a negro, no esperaba porque, eso de negro. Porque se llega a enterar a Vicky y va a pasar mal solamente él, ¿verdad? Tiene que pasar mal. No le queme a negro. El máximo referente. Vamos a hacerle llegar esto a negro porque muy bien, fuerte entró. Va Barrientos, uno de los jugadores más criticados también en el último tiempo. Barrientos va ahí de media punta detrás del 9 Torales. Torales sabemos la característica que tiene, va bien por arriba, juega bien de espaldas al arco, te genera, y hay que ver si Barrientos se asocia bien con el Lagarto Torales, porque hasta el momento yo creo que es uno de los más criticados en el plantel. Y mira, Johnny, realmente si hablamos de asociación, yo creo que los únicos que se salvan en este equipo de Guaraní son William Mendieta y Fernando Fernández, que para mí, por todo lo que se vio a lo largo de este campeonato y también por Copa Sudamericana, son dos de los jugadores que mejor se asocian en el equipo de Francisco Arce. Hoy no está en cancha y mucho menos convocado Fernando Fabián Fernández, tiene una lesión
que lo aleja de las canchas durante todo este semestre. En principio, al menos habría que ver cómo va la evolución también. William Mendieta hoy está en la banca de suplentes, en la banca de expectativas, viendo cómo se puede desarrollar el partido y ver también, esperando su oportunidad, a ver si Francisco Arce lo quiere utilizar. Pero hay que tener en cuenta y que la gente sepa también, Nicolás Barrientos y Richard Torales es una dupla que ya ha jugado en este semestre. Lo hicieron hace poco en el Libertadores de América. ¿Cuántas pelotas le filtró Barrientos a Torales, Johnny? ¿Te acordás cuántas así claras de gol fueron? Torales le dio una, y bueno, que Torales se fue y un mano a mano, que pasa al arquero, que era offside y demás. Claro. Pero realmente yo espero mucho más de Nicolás. Es que todos esperan mucho más de Nicolás Barrientos porque es ese jugador que con la pelota en los pies es muy distinto. Es la realidad. Pero para cerrar un poquito la idea, Johnny, en Avellaneda Torales tiene dos mano a mano que no puede definir y ambos pases fueron de Barrientos. Así mismo. En la primera jugada no puede definir porque quiere mirar el arco y le terminan punteando la pelota. Y en el segundo no puede controlar bien, no puede hacer el control orientado y se termina yendo a otro lado del balón. Entonces, estamos hablando de Torales, en pocas palabras, las veces que entró cumplió. Yo creo que le falta ese seguidilla de goles también para poder ganar un poco más de confianza. Porque mira que Dionisí Torales empieza a marcar todo lo que tiene en todos los partidos. Yo creo que es el titular en el equipo de Francisco Arce. La verdad es que Torales lo que te aporta. Cuando juega mucho Fernando Fernández, por ejemplo, se complementan. Me hace recordar bastante a lo que era Santander, Fernando Fernández, salvando la distancia, lógicamente. Porque uno juega bien de espaldas del arco. Vos le podés dar la libertad al momento de recibir la pelota, encontrar de frente al arco al matador, al que sabe, al que es el goleador. Hay que darle una vez. Entonces ya vamos esperando, lo vemos en el túnel, a los 11 guerreros que van a dejar la vida, van a dejar la piel, deben de dejar la piel para poder quedarnos con los 3 puntos, para seguir peleando y seguir en búsqueda del milagro, Mati. Así mismo, y mientras tenemos también el consejo titular de Atlético Tembetaré, hoy va a estar dirigiendo el banco de suplentes, no va a estar Díaz porque fue expulsado en la fecha pasada, y va a estar Ramoldino, hoy el asistente técnico que va a estar actuando como director técnico principal. Te digo el equipo, Johnny. Decime, Mati. En el arco con Jorge Chena, línea de 4 en el fondo con Víctor Barrios, líder Cáceres, 24 Rolando García Carreño, jugador que también supo pasar por Guaraní, Nicolás Malvacio como lateral izquierdo, Rodrigo Rojas y Edgar Ferreira en el medio campo, Francisco Esteche, jugador que hablábamos que Guaraní tiene que tener en cuenta, Lucas Salazar por izquierda, Steven Pérez y Aaron Espetale en ataque. Son los 11 elegidos por Ramoldino para esta tarde noche de hoy aquí en Villa Elisa, Johnny. Bien, ya vamos aguardando, va ingresando Blas Romero, el juez principal. Nada más aguardamos la hora para que pueda iniciar los muchachos en el túnel, tanto Guaraní como Tembetaré. Mucha esperanza. Me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque ya lo quería ver mucho a Octavio Alfonso. Vine Sí. con mucha esperanza de verlo a Octavio Alfonso porque lo que vimos en la selección ya marcó diferencia. Totalmente. Es de esos jugadores que muchas veces cuando un partido se te complica, te puede resolver en una baldosa el partido. Son de esos jugadores que tienen mucho pienso a la hora de manejar la pelota. Eso, al menos, es lo que hemos visto en esa selección sub-20, donde cuando ellos habían llegado también con Lucas Benítez, también está, hay un central también, no recuerdo el nombre. Sí, Gómez. Gómez, exactamente. No, Lucas Gómez es mediocampista. Que es central, pero Que es juega en central, medio. y me llegó la info de que tuvo una conversación con Arce cuando llegó del Sudamericano y parece que Arce lo quiso hacer jugar de central. Bueno, pero igual es algo interno que si entramos a detalle obviamente no podemos hablar con 100% de seguridad, pero son de esas pequeñas infos que por ahí nos van llegando a veces. Por supuesto, Gómez a priori es central, pero lo vimos jugando bastante en el medio campo por el buen pie que tiene mucha movilidad también inclusive. Vamos aguardando, así como en el estadio de Villa Elisa, poco marco de público también en el Defensor de Chaco. Ya ingresa, señores, ingresa Guaraní, ingresa Tembetaré. Van los 11 guerreros en búsqueda de los 3 puntos, en búsqueda de la victoria
y esperamos a ver qué pasa, Mati. Asimismo, Johnny, Guaraní tiene la gran responsabilidad de salir a buscar los 3 puntos que lo dejen hoy nuevamente pelear por el campeonato, porque como hoy está la cosa, Guaraní de ganar nuevamente va a posponer la definición del campeonato para, si no es la siguiente fecha, puede tirarla hasta la última también. Así mismo, Mati, ya ubicado los 11, y mirá el brazalete de capitán para quien va. Juan Gabriel Patiño, canterano aurinegro también. Tyson Patiño. Mucha gente se quejó cuando Juan Patiño venía al equipo de Guaraní, pero yo siempre digo, si un jugador te rinde, si un jugador cumple lo que el técnico le pide, ¿qué más le puedes pedir también? El pasado queda atrás, el hincha obviamente tiene ese sentimiento encontrado, pero Juan Patiño es de esos jugadores que las veces que le tocó jugar en este año rindió. Yo no recuerdo un partido malo de Patiño, Johnny. No, a la par que tiene jerarquía y demás. Yo entiendo al hincha por el gol que nos hizo, por lo que pasa, pero esto es un trabajo. Se vive de esto. No podés venir a matarlo a un jugador por lo que hizo, por lo que llegó, hizo algún gol contra tu club y demás. Pero hoy el jugador con más jerarquía dentro de la cancha, inclusive, man. Así mismo son. Yo recuerdo el partido, por ejemplo, de Juan Patiño contra Nacional Potosí en Defensores del Chaco. El jugador con más despejes defensivos del equipo de Guaraní. Ya ubicados, señores, van haciendo la fila correspondiente. Nos vemos a los 11. Vamos, soy Alfonso, vamos, soy Barrientos, vamos, soy Dorales. Hay que estirar esto hasta el final. Hay que hacer lo nuestro. Hoy Guaraní tiene que ganar. Miremos qué pasa en las demás canchas, pero lo primordial es esta. Lo primordial es que entremos a ganar, entremos a morder. Dejar los 3 puntos aquí en Villa Elisa. Lo veo bien. Un plantel muy mixto. Juventud con experiencia. Es lo que estamos viendo. Varios canteranos en Guaraní, que es algo que también se estaba apuntando en esta dirigencia. Lo vemos, por ejemplo, a Octavio. Lo vemos, por ejemplo, a Patiño, que es canterano. Lo vemos a Román. Lo vemos a Maidana. Lo vemos a Marco. Lo vemos a... ¿Cuántos canteranos tenemos hoy? Y mira, de la línea defensiva, todos. Los canteranos menos Maidana. Maidana vino de Resistencia, sí. Maidana vino de Resistencia, pero hizo también juvenil en Guaraní, o sea, casi canterano. Casi canterano. Podemos hacer la trampa, te admito la trampa ahí. Claro, en el medio campo, de los 4, la línea de 4, solamente Piñatares no es de la cantera. Y arriba ninguno. Pero estamos hablando de fácilmente 8 jugadores que están hoy en campo, que son de la cantera ordinaria. 8 jugadores, un dato no menor, un dato a tener en cuenta. Mínimamente 8 jugadores canteranos hoy de titulares en Guaraní. Y vamos a estar viendo también los suplentes, porque hay varios también de Guaraní. ¿Sabe un jugador que me gustaría verlo de titular? Porque siempre que entró generó Céspedes. Así mismo. Céspedes, a mí me gusta mucho Céspedes. Mira, ¿qué te parece, Johnny, si mientras te voy cantando lo que es la banca de suplentes de Guaraní? Claro, Mati. Está Kevin Lescano, arquero suplente, Mario López, Gustavo Maricos, Agustín Mansur, Iván Ramírez, William Mendieta, Gustavo Vargas, Thiago Servín, otro jugador que a mí me gustaría verlo muchísimo más, Víctor Céspedes, Alan Romero, Diego Fernández y Anderson Leguizamón. O sea, estamos hablando fácilmente de la banca de suplentes, Johnny, muchísimos canteranos. Y para el hincha que nos está escuchando, no estoy diciendo el equipo titular, estoy citando la banca de suplentes. Que lo vemos a William Mendieta, lo vemos a Mansur, lo vemos también a Mario López, Víctor Céspedes, que suele ser alternativa también. O sea, hoy Guaraní tiene mucha variante en el onceno titular, Johnny. Así es, Mati. Se fue moviendo, se fue variando un poquitito por lo que es tema lesiones, tema sobrecarga muscular. Así que hoy es bueno también hacerlo respirar un poquito a los muchachos, porque tenemos un partido más que importante de hoy en 8, que es contra Boston River, un partido sudamericana que tenemos que ganarlo como sea. Si bien Nacional de Potosí yo no creo que le saque puntos a Independiente de Avellaneda ya, tenemos que hacer lo nuestro. Sí, por lo que plano económico, por todo. Es que Johnny, realmente Guaraní de no ganar se le puede hasta escapar
la clasificación a los 16avos de final de la Conmebol Sudamericana. Si pasa el milagro de Nacional. Si pasa a mirar el Nacional Potosí, esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa y Guaraní tiene que hacer lo suyo sí o sí. La semana que viene a las 19 horas se va a estar jugando el día jueves en el Defensor del Chaco ese partido. Así mismo, Mati, ya se van ubicando todos, señores. Va cantando la raza uninegra. Steven Pérez frente mismo a la pelota. Va a arrancar el juego. Vamos Caseto, muchachos, atrás. Nada más aguardamos el horario inicial. Lo miramos, habla Romero, se va moviendo Lagarto Torales. También Octavio Alfonso que ya se para detrás mismo del 9. Hay que ver, hay que dibujar nuestra canchita, a ver cómo se van parando los muchachos. Dale, legendario. El marco de público también, hasta entiendo, te diría. Es que Pero esperaba menos inclusive. exactamente, yo veo mucha más gente de lo que a priori tenía en mente Johnny. Para mí va a haber, yo no esperaba ni que haya 50 personas ahí en la gradería de Guaraní. Fuerte con todo, ¿eh? Siempre vos, muy picante, Mati. Es que es la realidad, Johnny. No está muy lejos de la realidad lo que te acabo de decir. Siempre picante, vos. Me Mejor, gusta. mejor hablar con la realidad antes que mentirle al hincha, Johnny. Me encanta. A ver, también nosotros vamos a estar viendo el resultado. Tenemos que tener también el resultado en simultáneo. Lo que va a ser Olimpia Libertad y el partido de Cerro Ameliano. Vamos aguardando. Va a pitar. ¡Se autoriza! ¡Blas Romero! Ya gira el balón aquí en Villa Elisa, señores. 90 minutos donde solamente reina la pasión. Nos vamos a olvidar de todos los males. Vamos, legendario. Vamos, Guaraní. Levanta la pelota Juan Gabriel Patiño. Va por derecha. La baja Salazar. Pelea muy bien Cantero. Mete el cuerpo Cantero. Hace rebotar la pelota. Y es tiro libre de ataque. Tiro libre que lo hará Tembetarú. Ya juega. Va con todo. Fuera, dice Marco Jiménez. A la presiona muy bien Guaraní con todo. Sale así por derecha. Presiona, hombre a hombre. La tiene en el fondo Rolando García Carreño. Ya juega por derecha. Se tira con todo Barrios. Cuidado que pica por este lado Esteche. Viene el pelotazo largo. Está sobre Patiño. No, de cabeza muy bien la deja Piñatares que elegantemente revienta la pelota para el Lagarto Torales. Pelea Torales. Epa, caía Torales. Le metía el brazo Rolando García Carreño. Falta, dice Blas Romero en la mitad de la cancha, Mati. Guaraní que inició con dudas nuevamente en la línea defensiva. Vemos cómo Temetaré lo primero que quiere hacer es jugar por las bandas, tanto con Esteche o con Salazar por el costado derecho. Juan Patiño está siendo el eje principal de la defensa y me gusta cómo Torales recibe la pelota de espaldas. Va con todo, muy bien, recuperas con todo, Salazar se suelta y va. Toca para Steven Pérez, cuidado con esta. Tocan en la mitad de la cancha, vamos, y no te petaré muy bien, Edgar Ferreira, capitán de equipo esta noche. Toca Ferreira por izquierda, se suelta Malvacio. Sale así, con todo, hace muy buen pressing. Octavio Alfonso para la mitad de la cancha. La tiene el número 8, Temetaré, va Ferreira, va moviendo, amacando de lado a lado, juega otra vez. La lleva y va Barrios. Se anima y va. Anda a nivel derecho para Barrios. Quiere levantar la pelota, levanta muy bien. Va Patiño contra Petales, sobra la pelota. Marco Jiménez apodera el balón. Tranquilo, dice el arquero, el joven arquero de Guaraní. Vamos a salida para Guaraní otra vez. Cuando Temetaré ataca, Johnny tiene automáticamente a Petales y a Steven Pérez molestándolo, a Juan Patiño y a Fernando Román. Y deja muy libre el medio campo que Guaraní podría aprovechar en alguna posible contra que pueda meter con Alcide Benítez por derecha o también con la ayuda ahí de Octavio Alfonso en el medio. Va con todo Esteche peleando contra Patiño, lo más parecido a David contra Goliat. ¡Epa! Lo bajaban a Patiño, le dio la patada, soltó la pierna Esteche, tranquilo, le dice Blas Romero. No es tarjeta. A darle pase, suelta la patada. Y mira cómo lo mira Patiño Esteche. Yo que Esteche Sí, me bajo la tierra. cambios más o menos, Johnny. No, me escondo bajo la tierra si soy Esteche. Y tan lejos no está, ¿eh? Mira, va con todo moviendo Patiño. Qué picante vino Mati. Toca otra vez por izquierda, va Maidana, muy bien, retrocede la pelota para Fernando Román, va moviendo Guaraní. Toca y toca el aborigen. Juega Juan Gabriel Patiño, abre por derecha, la tiene Ángel Aquino. El 33 Guaraní, toca por raya, así Benítez quiere meter la diagonal. Lo persigue con todo y va peleando Malvacio. Epa, lo agarran Morales, pero continúa el peligro. Va Barrientos, 3 dedos por izquierda. Se suelta Cantero, quiere meter al área Cantero, tiró, peinó Alfonso. No llega nadie más, uno para puede ser así de Benítez. No llegaba Torales, peinaba Alfonso en el primer palo. Casi llega el primero, me gustó cuando se soltó Guaraní. Se soltó bastante bien Alcide Benítez haciendo el recorte al medio, encontrándolo solo a Nicolás Barrientos que abría por el costado izquierdo para Alexis Cantero que mete el centro. Octavio Alfonso que mete el cabezazo y casi se cumple el famoso dicho Johnny. 2 cabezazos en el área e igual a gol. En esta no pudo ser. Cuidado con todo, se nota muy bien Salazar ante la defensa de Guaraní, tiró. Corner, rebota muy bien. El que bajaba a la marca era Cantero. Era Maidana, recién rebotar la pelota al Maidana y es corner. Corner a favor de Temetarú. Vamos a sacarle esta.
Pelota parada, muy peligrosa. Va ordenando Jiménez. Me genera una duda. Cada pelota parada por lo que ya vimos nosotros. Lo que fue el partido pasado inclusive. Pero a ver, se van formando las parejas. Vamos, Guaraní, vamos a sacar esta. Todo el poder ofensivo de Metario viene centro del área, está en el punto penal, cae con todo, salta. Saca Fernando Román, le queda al príncipe Alfonso. Anime, sí, vaya. Va con todo el zurdo. Se suelta muy bien, esquiva la patada. Malo el pase, pero es para la falta, sí. Retrotrae la jugada Blas Romero. Lo querían bajar al príncipe Alfonso, pero es falta y salida para Guaraní. Primera acción de juego para Alfonso con la pelota en sus pies. Intenta salir jugando, le terminan haciendo la falta y Guaraní va saliendo y va retirando un poquito. Y me gustó mucho el ataque anterior donde se suelta bastante Nicolás Barrientos. Y por cómo vemos el equipo parado, el media punta realmente termina siendo Octavio Alfonso, Johnny. Octavio se pega más a la Torales y va flotando mucho más a Nicolás Barrientos, por lo que se ve. Va basculando el equipo. Hace rato algunos entraban en corto, Johnny, con eso. Sí, tiramos la basculación y costó un poquitito. Va jugando otra vez Patiño, lo acierta a Ángel Aquino, le tira un cascote. Va otra vez atrás un poco más para Marco Jiménez, tiene el arquero de Guaraní. Jiménez abre juego, toca por izquierda, sale a presionar en 3/4, muy bien Tempetarú, la tiene Barrientos en el medio. Buena presión de Tempetarú, pero salimos ante espacio reducido, toca Barrientos, va moviendo otra vez, Mayana levanta la pelota, lo acierta Torales con el pecho, malo el pase, pero sale otra vez con todo Tempetarú, la tiene Rodrigo Rojas, le peñica la pelota a Barrientos, va Octavio Alfonso, juega el príncipe, vamos Alfonso, qué pelota Alfonso, muy bien para Cantero, este puede ser si llega de peligro, va a tirar el centro, tiró el centro pasado, acá puede ser, la pelota caía justo detrás del arco, no es córner. Nada, saque de arco, dice Blas Romero. Y cuando un jugador es distinto, se nota a legua, Johnny. Qué pelota. Qué pelota metió Octavio Alfonso para Lizzy Cantero, que termina llegando muy justo y termina saliendo la pelota por línea de fondo y va saliendo de meter. Y Guaraní tiene esto, tiene que aprovechar cuando el despliegue ofensivo a los costados se van soltando bastante Alcide Benítez y también Barrientos queda un poco más libre ahí para jugar. Cuidado con esta, había muchas dudas. Sacaba Patiño, va pidiendo, pero de salida nuevamente es saque de banda, saque lateral para Tempetarú. Va metiendo la gente al área, lo vemos a Petale, lo vemos a Steven Pérez. Esteche también en el área, vamos agarrando mano a mano. Se forman las parejas. Ya vino lateral de Barrio, salta con todo, sí, queda ahí la pelota, se va, traspasa la línea de fondo y es córner. Otro córner más para Tempetarú, Mati. Guaraní que no puede salir del fondo, que concede nuevamente otro córner y vemos que también Torales va bajando para defender esa pelota. Viene con todo Guaraní, se forman las parejas en el área, cuidado con esta. Mano a mano marcando Guaraní. Lo agarran a Petale, lo agarran a Steven. Viene el centro al área, hay que sacar esta. Queda en el área, puede ser. Salta Patiño y vamos saliendo con todo. Ya cobra Blas Romero la falta. Salida se juega de abajo, dice Blas Romero. Salida otra vez para Marco Jiménez, que no se apura. Lo veo bastante sólido a Juan Patiño en línea defensiva, siendo realmente el señor y dueño de esa línea defensiva orinegra, que también me deja tranquilo porque esa tranquilidad que tiene Juan Patiño le tiene que trasladar automáticamente a Marco Jiménez también. Y no, y a toda la defensa, tiene una defensa muy joven la que tiene Guaraní. Sale con todo Marco Jiménez, muy bien levantando la pelota, puede ser, pero devuelve la defensa Tempetarú, pelea con todo Steven Pérez, mete la cabeza primero Fernando Román, pelea con todo Barrio, va otra vez Rodrigo Rojas, puede ser, Aquino para Patiño, se la devuelve la pelota, bien Aquino, le pone encima a Esteche. Octavio Alfonso, muy bien cuando se junta lo que saben. La tiene Bruno Piñatares, abre juego por derecha, pero se equivoca Piñatares. Va otra vez la pelota, falta, lo bajaban ahí al chiquitín Esteche. Es tiro libre para Tempetarú. Va saliendo Tempetarú, que tampoco puede imponer su juego, Johnny, porque vemos que realmente la línea central del mediocampo de Tempetarú, si bien tiene mucha experiencia, es un mediocampo bastante lento. Hay que ser realista. Tiene que aprovechar eso Guaraní con Alfonso y también ahí con Alcide Benítez, que pueda aprovechar eso con un recorte al medio. Muerde mucho, pero no tiene ese despliegue Rodrigo Rojas ni Ferreira. Cuidado con esta pelota a la espalda de Maidana. Se anima y va Salazar. Va de pie a pie. Va de mano a mano. Queda otra vez la pelota un poco más atrás para Barrio. Quiere meter la pelota al área. Lo busco nuevamente a Salazar. Queda el rebote. Tira en el centro al área. Saca Román, pero queda en el borde del área. Cuidado con esta. La tiene Teche para el arco. Se anima y va el chiquitín. Va el 14. Cuidado con esta. Abre por izquierda. Tira el centro Malvacio. Centro bajo. Se le escapa la pelota de Marcos. Casi lo salvamos ahí en esta.
sacó del fondo Fernando Román, dale arriba, dale, vamos con todo Marcos, sale Barrientos, lo bajó Barrientos, nada, sigue ahí se va Romero, la bajó Ángel Aquino, nos salvamos en esta, una equivocación de Marcos Jiménez, dale arriba, le cobra la falta a Lagarto, Morales que le dice todo a Luis Nieva, tira el centro bajo, se le escapa la pelota a Marcos Jiménez y salvó Fernando Román, Mati. Fernando Román salvó nuevamente lo que pudo haber sido un error totalmente innecesario de Marcos Jiménez. Son de esas pelotas, sí, es una pelota complicada, pero en el área chica la pelota debe ser del arquero 100%, Johnny. Era pelota de él, sí, era pelota de él, se le escapa justo y casi cae el primero antes de los 10 minutos. Ataca nuevamente Tembetarú, pelota a la espalda, prefiere a nivel derecho. Todas las pelotas a la espalda de Maidana. Queda el balón a Octavio el Príncipe Alfonso, cuidado con esta, abre con buen juego Alcides Benítez, anima, pie a pie, va con todo, ante Malvacio, tocó Alcides Benítez, levanta la pelota Octavio Alfonso, pero saca este eche de cabeza, pelea otra vez, baja el balón, salida de Tembetarú, la tiene Rolando García de Reño, Zamaca y gira, toca un poco más atrás para Jorge Chen, el arquero y salida de Tembe. Va saliendo Tembe, así como decía Johnny, el costado derecho es el preferido de Tembetarú, tanto como para salir. El arquero automáticamente tiene el balón y juega por ese lado, con la asociación ahí con Steven Pérez, con Salazar, es el lado preferido y Guaraní, por lo general, en estos primeros 9 minutos de juego, por donde prefirió atacar fue por el medio, con Octavio Alfonso. Va moviendo de lado a lado, tiene Fernando Román, salida para Guaraní, tiene Patiño, le hace gesto, soltate Aquino, es lo que le dice Juan Patiño, toca y mueve en el fondo Guaraní. Nos pueden seguir por todas las redes, estamos en vivo por YouTube, estamos en vivo por X, por Instagram y por TikTok, siguiendo siempre al Indio, @kiosco del Indio, donde juega Guaraní estamos nosotros. Va otra vez moviendo muy bien, recupera Espetales, sale del fondo Tembetarú, toca y mueve, la tiene Teche en el medio, se anima en el 1 contra 1, Teche, levanta la pelota, otra vez a la espalda de Maidana, toda la noche va a ser eso, Mati. Toda la noche. Así mismo, Johnny, cuando tenemos 10 minutos de juego en el Defensores del Chaco, gol de Libertad. Mamá, gol de Libertad en el Defensores del Chaco. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo el gol? Ahora vamos Lo vemos. Gol de Libertad, 10 minutos. Espinosa hizo el gol a los 9. Gana Libertad 1-0. Ya tenemos gol en el estadio de los Defensores del Chaco y vamos a ver enseguida cuándo va el partido de Cerro. Matías Espinosa lo hizo. Continúa aquí, dale Guaraní. Vamos con todo. Tiene Octavio Alfonso, 29. Levanta la pelota muy bien en la espalda de Malvacio. Tiene así, ahorita y va. Anímese y vaya. Vamos Alcides. Tira al centro. Vas a rebotar la pelota en Malvacio y es córner. Córner a favor del legendario. Vamos a meter todo el poderío ofensivo en esta Mati. Guaraní que debe aprovechar el poderío que tiene ofensivamente hablando y en el juego de aire especialmente. Ahí vemos que va al área Bruno Piñatares. También vemos que va Román. Se acerca también Juan Gabriel Patiño para el posible cabezazo, Johnny. Van a meter la pelota al área. Córner a favor de Guaraní. Arco sur del Luis Alfonso Llani. Levanta la mano. Puede ser que haya otro jugada preparada. Tiro del centro, segundo palo. Tal puede ser que vino centro. Gana el fondo, continúa el peligro. Tal puede ser. Sacamos ahí. Continúa y va con todo. Pelea y va Guaraní. La tiro otra vez Octavio Alfonso. Bien pegado al córner. Mete en el físico Octavio. Se va la pelota y es salida nuevamente. Llegamos con peligro en esta. Guaraní que nuevamente ganando con el jugador en el área. Ya en la primera aproximación del partido Johnny lo había hecho con una peinada ahí de Octavio Alfonso que no podía cerrar Richard Torales. En este córner se da lo mismo nuevamente, varios cabezazos en el área que no termina en el fondo de la red, defendido por Chena. Muy lindo el córner, inclusive de Octavio Alfonso, muy lindo el centro. Va otra vez peleando Guaraní, pelea Ángel Aquino muy bien, mete la cabeza, Piñatares antes que Steven Pérez. Se va la pelota afuera y es otro lateral. Lateral para Tembetarú que va ganando unos cuantos metros. Ya tiene Malvacio en las manos. Pide en el medio Ferreira, pide en el medio Rodrigo Rojas. También está Espetale contra Ángel Aquino. Pelota para el 9. Salta Ángel Aquino, queda la pelota arriba, va con todo Patiño, lo saca como Ana Patiño, le ganó. Falta ante Juan Patiño y es salida, otra vez salida para el aborigen. Va saliendo Guaraní. Cosas bastante interesantes lo que está mostrando Octavio Alfonso. Me gusta mucho la sensación que tiene Octavio Alfonso con Nicolás Barrientos. Yo no sé qué a vos te parece, pero a mí se me hace que es de lo mejor que está haciendo Barrientos en más de 30 partidos con Guaraní. Me gusta mucho porque hoy está corriendo, está metiendo y se nota que quiere jugar. Octavio Alfonso mira hasta dónde baja, por ejemplo, para querer conectarse con la pelota y cuando tiene el balón se nota que es diferente. Continúa el partido, tenemos 13 minutos
Ameliano Cerro Porteño 0-0. Libertad sigue 1-0 en el estadio de los Defensores de Chaco. Continúa el partido, tiene Nicolás Barrientos. ¡Ah, pa' qué pisadita de Nicolás Barrientos! A ver si se anima. ¡Ah, con todo! Está, quiere meter la pelota. Lo bajaron a Nicolás Barrientos, pero nada, ahí se va Romero. Siga el partido. Pelotazo largo que se ataba Román. ¡Epa! Y para tarjeta, sí. Amarilla para Espetale. Levantó el brazo, lo bajó a Fernando Román. Y mira, ¿qué querés que te diga, Johnny? Para mí es más anaranjadita que amarilla esta tarjeta que sacó, porque mira, se fue con el brazo arriba. Decía que todos estaríamos hablando de totalmente otra cosa ahora. Amarilla para Espetale número 9. Peleó con todo Fernando Román, lo bajaron. Pelota de Piñatares que ya juega. Abre campo para Juan Gabriel Patiño, se anima Tyson. Va Tyson. Juega 24 por el medio. Perdió muy bien este Rodrigo Rojas. Intercepta la pelota, juega mal Vacio, pero Octavio Alfonso, que lindo el quiebre de cintura, tocó para Barrientos, va Barrientos con todo, le sobra la pelota, recupera otra vez Tembetarú, va saliendo del fondo, toca y juega, la tiene Cáceres, levanta la pelota Cáceres, va a saltar Román otra vez contra Steven Pérez, gana el de Guaraní, pero continúa el peligro, queda la pelota dividida en la mitad de la cancha, con todo Octavio Alfonso, mete también Barrientos, toca un poco más atrás, la tiene Ferreira que mete el equipo, va Ferreira, juega el 8 de Tembe, abre campo para Salazar, se anima Salazar, se equivoca en el pase y va saliendo con todo Guaraní, la tiene Piñatares para Nicolás Barrientos, anímese y vaya Nicolás, vamos a jugar Barrientos, toca para Cantero, bien abierto, pega a la raya, quiere meter la diagonal Cantero, muy bien se la deja Barrientos, va buscando, levanta la cabeza, pase para Patiño y es salida otra vez para Guaraní. Van saliendo Guaraní y Barrientos siendo la primera opción de pase siempre, y también lo veo muy suelto a Alcides Benítez, cuando descarga automáticamente busca el pase para Octavio Alfonso. Qué lindo el pase, muy bien para decir, ¡ay! Se le fue la pelota a Cantero, qué lindo el pase de Octavio Alfonso para Cantero, metió una cortada al área, metió la diagonal, muy bien Cantero, casi llega al balón. Mira, Octavio Alfonso está siendo el jugador más determinante cuando Guaraní tiene el balón en los pies. Se nota que es diferente. Totalmente, más que diferente, Johnny. Va con todo, está recuperando Guaraní en la mitad de la cancha, tiene Piñatares para Barrientos para Octavio Alfonso, se animaba al Príncipe, perdía la pelota ahí en la mitad de la cancha, hizo rebotar la pelota por Esteche, Ferreira juega un poco más atrás, va Malvacio con todo, levanta la pelota para que pelee Steven Pérez contra Patiño, le sobran a los dos, queda ahí, sigue, nada, dale, juguemos, dice Blas Romero, Maidana para Piñatares, tira el zurdo, va a Charrúa, lo buscó a Barrientos, Nicolás abre campo para Maidana, Maidana devuelve primero para Alexis Cantero, va 32, mueve Piña para Román y ahí ya se va. Tembetarú nos estaba esperando en 3/4 hasta los 15 minutos. Ahora sí lo vemos un poco más replegado a Tembetarú, Mati. Así mismo, es evidente la acción del juego que quiere implementar Tembetarú cuando ataca a Guaraní, Johnny. Va con todo otra vez Octavio Alfonso, muy bien girando. La tiene el zurdo. Toca un poco más atrás, soltamos y rompimos un poco más las líneas. Piñatares abre campo, la tiene Fernando Román. Vamos por el andar nivel izquierdo, muy bien, la tiene Maidana, se anima Maidana, quiere tirar el centro, hace rebotar el balón muy bien en Barrios y es lateral para Guaraní. Seguimos en posición de ataque. Cantero se la deja otra vez a Maidana, va a tirar el centro, rebota en el jugador de Guaraní, pero pelea, va con todo y mete a Barrios, se va la pelota afuera y es salida, saque de arco para Chena. Como decía Johnny, cuando Guaraní automáticamente volvía a atacar, Tembetarú tiene como opción de juego justamente replegarse y automáticamente soltarle a Esteche, o si no es Esteche, es por el otro lado Salazar. Son de esos jugadores rápidos que tiene, entonces es la única opción de ataque que tiene ahora mismo Tembetarú y Guaraní lo está haciendo bien en zona defensiva. Vamos viendo otra vez que la Quino recupera la pelota, se juega con un taco, la tiene Octavio Alfonso, se la deja Bruno Piñatares, va a Charrúa con todo, abre para Barrientos, Palonce, lo busca a Maidana. Maidana otra vez para Barrientos, a ver qué inventa Barrientos, levanta la cabeza, pisa la pelota, toca otra vez para Maidana para Cantero, bien pegado a la raya Cantero, quiso asistir a Barrientos, pero barro para Barrios, la manda lateral, seguimos en ataque lateral para Guaraní. Ya lo hace Cantero para Maidana, tiene el 20, rebota nuevamente, lateral para Guaraní. Va saliendo Guaraní, está jugando bien Guaraní, Johnny, en estos 18 minutos de juego que estamos teniendo aquí en el Luis Alfonso Gianni. Mientras que Cerro Porteño está empatando 0-0, Libertad está ganando 1-0 limpia en el Defensores del Chaco. Va con todo, tenemos 18 minutos de esta primera mitad.
Va peleando Guaraní, perdía la pelota Guaraní, sale jugando Rolando García Reño muy bien, lo bajaron con todo, qué pisotón le metieron a Steven Pérez, fue con todo el charrúa, lo raspó en la mitad de la cancha. Mirá que le termina perdonando la Romero la tarjeta amarilla a Bruno Piñatares, que entraba con todo a Steven Pérez. Guaraní tiene esto también, Johnny, cuando pierde el balón, automáticamente lo vemos replegarse a Octavio Alfonso y armar esa línea de doble 6, pero también vemos que Alcides Benítez lo hace de la misma manera para poder ser también ese soporte que necesita por el lado derecho Aquino. De pie y dando muchísimas indicaciones Francisco Chiqui Arce. Totalmente. Ya de pie en 19 minutos de partido. Va dando indicaciones mucho, le habla mucho a Ángel Aquino y Alcides Benítez, que lo tiene más cerca. Va jugando otra vez desde el fondo, sale con todo Tembetare, mete la pelota para que pelee Steven Pérez, pivotea Steven Pérez, pero recupera Guaraní rápidamente. Buen pase de Barrientos para Torales, Torales para el Príncipe Alfonso, va con todo Octavio. Pisa el 29, abre para Ángel Aquino, antes Teche, da un poco más atrás para Juan Patiño, Patiño abre nuevamente el campo, la tiene Fernando Román, se acomoda toda la defensa de Tembetare. Movemos de lado a lado, juega Mayana para Cantero, va Cantero con todo, mete por el medio para Nicolás Barrientos, está Barrientos, pelea muy bien Nicolás, va el argentino, se va la pelota fuera y es lateral en ataque para Guaraní frente mismo a Platea. Va Maidana, va a jugar, el juvenil de Guaraní ya lo hace, toca para Fernando Román, Román para Patiño, hoy capitán de equipo, levanta la cabeza, todo Tembetare detrás de la mitad de la cancha, nos va guardando mucho Tembetare, ya jugamos, toca por izquierda, viene el centro al área, te puede ser, se lanzaba con todo Rolando García Guerreño, quiere sacar la pelota, rebota mal el bote, casi la manda a guardar Guerreño. Y los centros que están metiendo Alexandro Maidana son de esos centros que automáticamente son peligrosos tanto para el arquero rival o también si el 9 la llega a agarrar es gol. Sí. Son de esos centros totalmente venenosos, Johnny. Buen centro de Maidana y ahora es córner. Córner a favor de Guaraní, la va a hacer Octavio Alfonso. A ver si tenemos jugada preparada. Se fueron todos los centrales. Viene el centro de Alfonso en el punto penal. Ya puede ser ganado Guaraní. Sigue el peligro. Sacaba Ferreira que se queja de una falta. Y así lo cobra. Ya lo cobró Blas Romero. Lo bajaba con todo. Creo que era Piñatares el que se lanzaba. Le raspaba un poquitito. Tiro libre y respira Tembetare en esta. Va saliendo Tembetare. Blas Romero que cobra la falta ante el mínimo contacto que hay en el área. Siempre decimos, Johnny, que es mucho más fácil cobrar ese tipo de situaciones. Si era el ataque, déjame decirte que no sé si la cobraba, pero Guaraní va saliendo, Guaraní va intentando, es el equipo que está proponiendo esta tarde noche aquí en Villaliza y para mi gusto Guaraní lo está haciendo bien y debe encontrar un poco más de calma en ese último tercio de la cancha. Va con todo el pelotazo, cuidado Ángel Aquino, está solo, ¡oh! Reventaba, lo presionaba muy bien Esteche, saca por el medio, pero recupera otra vez Guaraní, así Benítez muy bien, lo tocó para Alfonso, va Octavio, levanta la pelota para Alcides, que devuelve la pared muy bien, va otra vez el Príncipe Alfonso, abre por derecho para Ángel Aquino, va al 33, se anima y va, se soltó muy bien, mete la pausa, pisa la pelota, pensé que venía la pelota al área, pero va jugando con Alcides, Benítez busca la pared, ya tiene el número 2 de Guaraní, levanta con Azura para Octavio Alfonso, largo el pase de Alcides, ya recupera con todo Tembetare y se suelta, cuidado con esta, Alcides se queja de un pisotón, va Malvacio, toca en la mitad de la cancha para Blas Romero, se queja de un pisotón, le duele mucho Alcides. Se queja Alcides Benítez del golpe de un pisotón a priori. Le recordamos a la gente que estamos en vivo por X, por Instagram, por TikTok y también por YouTube. La gente puede escribirnos en todas las redes del Kiosco del Indio con toda la info que necesite saber del equipo, de las inferiores, del equipo femenino también que viene bien, Johnny. Entonces la gente, estamos seguros de algo también, Johnny. La gente necesita saber algo de Guaraní y lo primero que hace es buscar las redes sociales del Kiosco del Indio, porque donde esté el Indio, el Kiosco del Indio va a estar también. Lógicamente, siempre vamos a estar acompañando a la aborigen, va cantando con toda la red solinera. Muchas gracias a la gente que está conectada en X, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Hubo una pausa, pero ya se jugó. Muy bien, va saliendo con todo otra vez desde el fondo. Mete y mete, va jugando Chena. 71 espectadores en redes. 71 espectadores los que estamos viendo en Instagram, TikTok, YouTube y X.
Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos, legendario. Vamos con todo. Guaraní sale Rolando García Guerreño desde el fondo. Juega Tembetaredo. Mete la pelota por el medio. Pisa muy bien. Sale Patiño. Cae a Patiño. Cuidado con esta. Se soltó muy bien Espetale. Va al 9. La tiene ahí. Salió de 3. Pero sale Fernando Román a cortar con todo. Pelea Barrientos. Ay, la falta de Barrientos. En 3/4. No bajaba a Rodrigo Rojas. Tiro libre peligroso de Tembetaredo. Tembetaredo va a tener esta opción en 3/4 de cancha, en una jugada bastante aislada, va jugando rápido. Buena. Quiso jugar. Rebota la pelota. Menos mal que no se animó. ¿Sabes por qué? Porque Marcos Jiménez no me da esa sensación, ese William Moreno, al haber un centro al área, al haber un cruce. Lo que vimos también en la primera jugada del partido donde se le va. Entonces nosotros estamos también con eso. Nuevo córner, cuarto córner, te meter en el partido. Va a meter la pelota al área. Va ordenando su defensa Marcos Jiménez, lo agarra con todo. Guaraní se forma en la pareja, va Patiño con Espetale, tira al centro, viene el punto penal, saltó Tembetaredo, cabezazo. Ganaba Tembetaredo, pero se apodera de la pelota. Muy bien Marcos Jiménez. La tiene el joven arquero de Guaraní que ya juega por derecha para Ángel Aquino. Se acomoda Ángel. Juega para Cide Benítez. Muy bien el número 2. Tocó para Octavio Alfonso. Giró a Alfonso. Lo bajaba nuevamente a Benítez. Le buscaron a Barrientos. Va Piñatares. Muy bien el 21. Juega para Fernando Román. Sigue Guaraní. Ahí el pase de Román. Un pase corto de 2 metros. Le dio al rival. Sale otra vez Rodrigo Rojo para Edgar Ferreira. Cuidado con esta. Mete la pelota por el medio. Se suelta. Qué lindo túnel que metió Salazar. Cuidado, ahí va. Con todo muy bien Espetale ante la marca de Piñatares. Pasa atrás para Barrios. Barrios para Salazar. Levanta la pelota Salazar. Otra vez Espetale. Continúa el peligro. Levanta la pelota Maidana. Queda arriba en el borde del área. Tiene Maidana. Revienta elegantemente desde el fondo Maidana. Pero la pelota, el segundo balón queda en los pies de Ferreira. Ferreira para Barrios. Juega Rolando García Guerreño. Va el central de Tembetaredo. Agazapado Guaraní. Guerreño para Cáceres. Sale otra vez. Ferreira se tiró un poco más a la derecha ahora. El capitán de Tembetaredo. Juega otra vez. Muy bien para Cáceres. Sale a presionar el lagarto Torales. Pelota para Chena. Va con todo Torales. Puede ser. Casi le pellizca la pelota a Chena. Continúa el peligro ahí. Revienta Cáceres desde el fondo. Ese sí, reventó elegantemente y es lateral y salida para Guaraní. Va saliendo Guaraní que en estos momentos de partido, cuando tenemos 25 minutos de juego, Tembetaredo se anima un poco más, va cambiando también un poco la línea defensiva y el dibujo táctico cuando va queriendo salir porque lo tiene automáticamente a Ferreira un poco más adelantado y Rodrigo Rojas queda como ese hombre entre la defensa y ataque. Pedí la falta yo, lo bajaron a Aquino, fue y chocó con Esteche. Y le terminan cobrando mano a Esteche, Johnny. Una mano. En el trapecio que tiene con Esteche, la pelota cae por los brazos. Entonces termina cobrando Romero la falta para Tembetaredo. Bien, y hace salida que ya lo hace Tembetaredo, juega muy bien por izquierda. Tiene Malvacio, levanta la pelota al zurdo. Cuidado con esta, le sobró a Román. La bajó muy bien Espetale en el área. Hay peligro, tiró el pase atrás. Ya había offside. Levanta el banderín en línea, offside y ahora sí, salida otra vez para Guaraní. Ahora Chiqui para sentarse. Chiqui vemos que está sentado, está un poco más tranquilo por lo que vemos, o capaz está conversando con Cristaldo. Guaraní que realmente Johnny no está haciendo un mal partido, pero tampoco está siendo punzante en ataque o no está teniendo ese peso que le falta por más de que tenga buen manejo de balón. Lo estamos encontrando, no estamos encontrando nada más todavía a la vuelta. Va otra vez Octavio Alfonso, muy bien, recupera la pelota en la mitad de la cancha, pelea contra Ferreira, se la deja Piñatares, va Piñatares, se lanzó, pase para Barrientos, se anima y va, 3 dedos para Cantero, malo el pase de Barrientos que llegaba con todo, había mucho peligro en esta. Recupera otra vez Nicolás, se anima el argentino, abre el número 11 para Maidana por izquierda, a ver si, cómo viene el centro, quiero ver, está tiro el centro, está puede ser. Frente a Jorge Chena para que los hinchas de Guaraní lo canten. Gol del aborigen, rompe el 0 a los 28 minutos de la primera mitad. Gana Guaraní 1-0 en Villa Elisa.
Gana Guaraní 1-0, Johnny. Lo gana justamente y merecidamente. Bien decíamos, Guaraní está haciendo un buen partido, está teniendo un buen manejo de balón y le está faltando ser un poco más punzante. Tan punzante como los centros de Alexandro Maidana, que jugadas antes decíamos, ese tipo de centros que lanza son muy peligrosos para el arquero rival, y en esta última jugada lo hace nuevamente de manera perfecta y Torales entiende a la perfección dónde debía ir a esperar esa pelota. Y Guaraní lo está ganando 1-0 con gol de Torales, el lagarto Torales, Johnny, a los 27 minutos de esta primera parte. Qué golazo de lagarto Torales. Me gusta por la jugada, Maidana le puso como con la mano el centro, Torales solamente tiene que llegar para empujar. Pero eso es gracias a un gran pase de Maidana. Un centro buenísimo, Johnny. Déjame decirte que de los mejores centros que Guaraní ha tenido en este último tramo de campeonato. Y lo que pedíamos mucho por Maidana, que no tenían tantos minutos en los últimos partidos, mirá cómo viene con todo. El lateral izquierdo, gran asistencia. Y ahora continúa el partido, tiene Rodrigo Rojas. Tiro libre peligroso para Tembetaru, que va buscando el empate. Guaraní marcando línea, parados todos en la línea del área grande. La tiene Rodrigo Rojas esperando la autorización de Romero. Autoriza el colegiado, le pegó Rodrigo Rojas, rebota en la barrera, cuidado con esta, le pega otra vez Tembetaru. Continúa en el área la pelota, salta Steven Benítez, queda ahí, no pudo despejarla. La tiene Steven Pérez, va al 7, dos amagues y centra al área, cuidado con esta que no baje petale. Salta Romario y revienta, viene Piñata, le mete la pelota. Va otra vez con todo, pasa de todo. ¡Ay! No le podía pegar Virreña. Por fortuna no está. Y se suelta Guaraní con esta. Va Nicolás Barrientos. Ante Malvacio pone el físico. Barrientos caía muy bien el argentino. Se repone y va Barrientos. Toca para Maidana otra vez. El otro número 20. Quiere meter la pelota al área. Pie a pie contra Ferreira. Recupera la pelota Maidana otra vez. Continúa el peligro. Va Maidana, tira al centro del segundo palo. La pelota cae fuera. La pelota cae detrás del arco. Llegamos con peligro en esta. Pasó de todo en el área de Guaraní, Johnny, no la podía sacar. Guaraní, que intentaba salir lo más rápido del fondo, termina despejando corto primeramente Alcide Benítez, que no termina de despejar nunca con ese cabezazo. Y Guaraní sale automáticamente con la contra en los pies de Nicolás Barrientos, que recibe una falta, se repone rápido y va saliendo nuevamente Guaraní. La tiene Tembetaru muy bien, toca Barrios, levanta la pelota saltando línea, salta Steven Pérez ganando por arriba, pero se va la pelota afuera. Nancy dice, es lateral para Guaraní desde el fondo. No se apura para nada Maidana, no se apura para nada. Un poco más atrás, vamos respirando. A ver cuánto tenemos. ¿Cuánto es el partido? A ver, te digo, de Cerro Porteño. 31 minutos, Cerro Porteño 0-0. Ameliano y Cerro Porteño están empatando 0-0, partido que se está disputando en el Luis Salinas de Itagua, que le sacaron la localidad a Ameliano. Hay que decir la cosa como son de millones. Muy dolido estaba el presidente de Ameliano. Le sacaron totalmente la localidad Ameliano y está empatando ahora mismo 0-0. En el defensor del Chaco Olimpia está perdiendo por 1-0 con Libertad, gol de Espinosa. Continúa aquí, Guaraní está ganando 1-0 con gol de Richard el Lagarto Torales tras una gran asistencia de Maidana. Juega nuevamente Guaraní para Alcide Benítez, se anima y va, anda a nivel derecho, pie a pie contra Malvacio, abre campo para Octavio Alfonso, bien por derecha, la tiene el 29, amaga, se quiere meter, se amaca para la zurda, toca por el medio a Barrientos, se anima y va Barrientos. A ver qué pasa. La tiene Nicolás, hace la pausa, hace todo más tranquilo, hace todo más lento. Maidana abre para Alex y Javier Cantero. Cantero tredo para Barrientos. Barrientos pechica la pelota para Maidana, que pelea con todo hasta donde bajó Salazar. Cubre nada más Salazar para que haya salida para Tembetaru y salida para Chena. Guaraní nuevamente en esta última jugada, Johnny, no puede finalizar de manera correcta. Lo vemos muy suelto también a Alcides Benítez. Cuando Alcides Benítez recibe también automáticamente tiene esa opción de pase. Si no es Octavio Alfonso, termina siendo Torales para poder descargar también. Y a raíz de eso Guaraní tiene mucha más posición de balón en ataque. Va saliendo otra vez Tembetaru, ya tiene Steven Pérez que levanta la pelota. Malo el pase, le tiró un verdadero cascote a Salazar. Se va la pelota afuera y es lateral para Guaraní. Lateral muy cerca del área la Aborigen. Vamos con la salida. La tiene Maidana. Va a jugar el 20. Ya juega muy bien Maidana, lo va buscando al Lagarto Torales, pero pelea y gana Tembetaru. La segunda pelota es de Ferreira. Ferreira pone el físico y juega atrás para Malvacio. Malvacio levanta de primera. Pelea Piñatares con la zurda, levanta otra vez la pelota. Queda en los pies de Cantero.
Va Cantero, pase atrás para mañana para poner un poco de calma, un poco de tranquilidad en el juego de Guaraní. Otra vez Cantero, se anima y va. Salió de la marca de 2. Quiere meter la diagonal y toca atrás para Juan Patiño. No tiene que meter el equipo, va Patiño muy bien, mete para Octavio Alfonso, se le va Alfonso, pero le queda Alcides Benítez. Le pellizcan la pelota a Alcides Benítez, cuidado con esta. Respetale un poco más atrás. La tiene Malvacio, sale a presionar Guaraní. Esteche para Petale, lo bajaba muy bien Patiño, se lanza con todo Piñatares. La pelota queda en las manos de Marcos Jiménez y tenemos salida nuevamente, Mati. Guaraní también está muy bien parado en el mediocampo, Johnny. Y realmente ese desdoble que tiene Piñatares, ahora que Temetarín no ataca, le está sirviendo a Guaraní. Piñatares está siendo el único hombre de marca que tiene Guaraní en defensa también en el mediocampo. Pelotazo largo que va peleando con todos Torales. Devuelve la defensa de Temetarín, mete Piñatares muy bien con la cabeza. Queda en la mitad de la cancha para el Príncipe Alfonso. Octavio. Juega atrás para Patiño. Va al 24, Tyson Patiño, capitán de equipo esta noche. Cambio de frente, muy bueno para Cantero, la baja de pecho Cantero. Anímese y vaya Alexis. Toca atrás para Maidana, va al 20, levanta la pelota otra vez para Barrientos. Barrientos con todo, va peleando contra Rodrigo Roja. Sale muy bien Rodrigo Roja del fondo. Sale otra vez, Temetarín, revienta la pelota, pero queda en los pies de Patiño. Patiño para Piñatares. Va con todo Guaraní. Abre para Alcides Benítez, muy bien. Se anima Alcides. Va por la derecha. Ya le pasó, le hizo la espalda muy bien Aquino. Pero retrocede para Bruno Piñatares, la tiene 21. Muy bien el zurdo. Va a echar Rúa. Otra vez Aquino. Lo bajaban ahí así de Benítez. Lo están agarrando así con todo. Alcides y Esteche se van tomando en cada acción de juego que están teniendo por ese lado derecho, donde ataca Alcides Benítez. Y mira que Esteche es muy picante, Johnny. Te diste cuenta, ese rato le agarró a Patiño, ahora le va agarrando un poco a Alcides, ya le agarró también a Octavio en alguna que otra jugada del partido. Ya, pelea mente Esteche. Ñano, Ñano. Sí tenía 10 centímetros más lo que iba a hacer. Va con todo otra vez, se suelta muy bien Cantero. Cuidado con esta, pisó la pelota. Se le escapa a Cantero, pero Piñatares muy bien peleando en la mitad de la cancha. Va hacia atrás para Patiño, va recuperando. Muchas gracias. Más de 100 personas conectadas a las redes. A X, a Instagram, TikTok y YouTube. A las redes del kiosco. Más de 100 personas tenemos ahora mismo. Nos están siguiendo. Están acompañando para lo que es Guaraní. Vamos con todo al origen. Vamos ganando 1-0 con gol de Lagarto Torales. Va a jugar mañana muy bien de lateral, ya juega al 20, lo buscó al autor del gol. La tiene Richard Torales de espalda al arco. Pivotea muy bien, quiso asistir otra vez a Maidana, pero rebota la pelota en barrio y sale con todo Temetarín. La tiene Esteche, va al 14, juega para Ferreira que ya abre por izquierda para Malvacio. Malvacio no puede ir para adelante y prefiere para Rolando García Guerreño. Salimos otra vez del fondo. Va García Guerreño, toca para Esteche, pelea contra Ángel Aquino. Se mete muy bien, mano, ¿hasta dónde sube Aquino? Por lo visto le dijeron a Aquino, agarrámelo a Esteche porque se te va a jodido. Exactamente, aparte Esteche también ya vimos que cuando tiene la pelota automáticamente va para adelante. Es un jugador que nunca juega el famoso pase atrás, Johnny. Se anima bastante, se suelta muy bien Esteche, pero pase por derecha, la tiene Cáceres, se anima Cáceres, va con todo, levanta la pelota al área, va Patiño, de cabeza se la dejan a Piñatares, que se lanza Piñatares para asistir al Alcides, pero llega primero el de Temetarín. Va otra vez, pase entre líneas que Patiño recupera muy bien. Patiño quiso asistir por izquierda, pero se suelta Cáceres, cabezazo y la tiene Salazar, se le va la pelota a Salazar, respiramos un poquitito, lateral y salida para la origen. Respirando Guaraní, respirando también el equipo de Francisco Arce. Le agradecemos muchísimo a la gente que nos está viendo por TikTok, por Instagram, también estamos por YouTube en vivo. Le recordamos a la gente que no podemos mostrar el partido por derechos de televisación, entonces si es por nosotros mostramos, pero nos van a banear que da calambre, Johnny. No sabe cómo nos bajan en minutos, nos bajan. Desaparecemos si es que mostramos, gente, por eso nomás. Va con todo otra vez metiendo Nicolás Barrientos, pone el físico, choca contra Petales, pero ganó el de Guaraní. Va jugando con todo, quiere asistir el zurdo para Torales, que bien juega Torales de espalda al arco, no cubriendo nada. A mí la falta, pero siga, dice el Romero. Ferreira abre por derecha, la tiene Salazar, cuidado con esta, lo tiene Maidana, pie a pie contra Maidana, va Salazar que te pase, va a tiro del centro, rebota la pelota, queda arriba, cuidado con esta, salta muy bien Ángel Aquino, pero continúa el peligro, no la podemos sacar. Viene Esteche, cambio, excelente Esteche, va bien, el quiebre de cintura, así de Benítez, hace rebotar la pelota en Esteche y es saque de arco, saque de meta para Guaraní. Muy buena marca en esta última jugada de Alcides Benítez. Y qué bueno es Esteche con el balón en los pies, muy habilidoso, bastante movedizo, sabe automáticamente qué hacer con la pelota, y eso que estaba de espaldas al arco, Johnny, automáticamente se da la vuelta y por suerte lo encuentra Alcides Benítez, que casi lo hace volar con pelota y todo, Johnny.
Es bueno este Che, en el uno contra uno es muy habilidoso. Tiene muy bien, quiere de cintura inclusive. Pelotazo largo, mete muy bien Marco Jiménez peleando con todo Guaraní. Va Octavio Alfonso. Queda la pelota. Ay, aquí no se la dejaba Patiño. Sacando Patiño, va peleando con todo tradicionales, pero revienta Orlando García Guerreño. Salta Piñatares, gana de Guaraní. ¡Epa! La pierna muy arriba. También Francisco Chiquial se iba pidiendo eso. Lo bajaron Alcides. No creo que haya contacto Alcides Benítez, pero podemos respirar un poquitito más ahora. Así mismo, Johnny, Guaraní también está haciendo un partido bastante físico. Es por lo que vemos en este lapso de juego. Tenemos 38 minutos de juego aquí en el Luis Alfonso Gianni, en Villa Elisa. Recordemos a la gente que con este resultado no hay definición de campeonato hoy. Guaraní ganando automáticamente extiende lo que es la definición de campeonato para la próxima o capaz para la última fecha también. Continúa el partido, discúlpame Mati, Ferreira justo llegaba, la pelota se la dio a Chena y Chena sale jugando por el medio para Orlando García Guerreño que mete pelota sola con la espalda de Maidana, sale con todo Salazar, la baja de peligro Salazar, caía, se le iba la pelota y es salida para Guaraní, sí, Mati. Cuando vemos que todos los suplentes de Guaraní van calentando, tenemos casi 40 minutos de juego, Francisco ahora se lo mandó a calentar a toda la banca de suplentes. ¿Te parece, Johnny, si vamos compartiendo a la gente lo que es la banca de expectativa de Guaraní? Decime, Mati. Ahí vamos diciendo. ¿A quién tenemos? Analizando un posible cambio inclusive. Exactamente, Guaraní tiene varias alternativas para este partido y casi todos son jugadores que vienen siendo titulares. Tenemos a Kevin Lescano como arquero, Mario López, Gustavo Marecos, Agustín Mansur, Iván Ramírez, William Mendieta, Gustavo Vargas, Thiago Servín, Víctor Céspedes, Alan Romero, Diego Fernández y Anderson Chupe Leguizamón. Esas son los suplentes que tenemos hoy. Guaraní va peleando con todo aquel aquí no recupera la pelota. La tiene Octavio Alfonso. ¿Dónde sabe? Solo en el medio campo. Se anima y va, tocó para Barrientos. Dejó pasar la pelota Barrientos. Va por izquierda, lo tiene también a Cantero. Abre campo para Cantero. Quiere meter la pelota al área. No, se frena y toca otra vez para Barrientos. Frena y pone el cuerpo Nicolás. Juega Cantero. Retrocedemos, damos la vuelta, no nos apuramos. Eso es lo que va diciendo también Juan Patiño, capitán de equipo esta noche. La tiene Patiño. Se anima y va Tyson. Juega el 24. Abre para Ángel Aquino. Se equivoca en el pase Aquino. Creía que Alcides Benítez corría, pero malo el pase, mala definición ahí Ángel Aquino. Y evidentemente Ángel Aquino quiso jugar de memoria en esta última jugada. Cuando Alcides, por lo general, cuando recibe lateral derecho, Alcides lo que hace es abrirse bien por la banda derecha, pero en esta jugada no hizo el pique al medio Alcides para que pueda dejarlo de frente al arquero. Va peleando con todo, qué lindo el duelo que estamos viviendo entre Patiño y Steven Pérez, respetable inclusive, un número 9 bastante duro. Juega Barrientos, toca más atrás para Maidana, juega Maidana, 41 minutos de esta primera mitad, a 4 más lo que dice el colegiado para el final. Pelea contra Octavio Alfonso ante Rodrigo Rojas, gana el Guaranino, le queda la pelota Esteche, mete el físico primero Rodrigo Rojas, se lleva la pelota. Quiso asistirlo a Petales, pero mal. Patiño de cabeza asistió a Alfonso, caía otra vez Alcides Benítez. Es la tercera vez que cae Alcides Benítez cuando hay un choque ahí contra Malvacio. Pero nada, dice Blas Romero. Sigue otra vez con todo saliendo, sale jugando Cáceres. La tiene el central de Tembetaré. Levanta la pelota Cáceres para Petales, pero salta Román, gana el Guaraní y queda solo para Ángel Aquino. Aquino para Alfonso, que ya lo buscó y lo asistió a Alcides Benítez muy bien. Va Alcides, caía Alcides, pero Ángel Aquino le mete la pelota otra vez, demasiado largo, pero llega primero el de Temetaré, llega primero Guerreño para Chena y es salida otra vez para Temetaré. Cuando vemos que hay una info en Itagua, penal para Cerro Porteño, Johnny. Penal para Cerro. Penal para Cerro Porteño en 42 minutos. A ver, seguimos acá. Va jugando otra vez Rolando García Guerreño desde el fondo. Levanta la pelota para Espetales a la espalda de Patiño. Cuidado con esta. Ya levanta muy bien así Hernández. Es offside y es salida otra vez para Guaraní. Muy buen trabajo de la línea defensiva orinegra encabezada por Juan Patiño. También hasta ahora muy buen partido de Fernando Román. Pasó esa aluvión de los primeros 8 o 10 minutos donde Temetaré lanzaba esos centros rasantes, donde tras un error de Jiménez casi Temetaré convierte el primer gol y desde ahí en adelante Johnny fue todo de Guaraní el partido. Sí, me gusta mucho el equipo que está parando ahora. Mucha claridad también inclusive de Octavio Alfonso, que no le está costando para nada la titularidad.
Va Marco Jiménez, levanta la pelota, el arquero de Guaraní, va a saltar Torales, mete primero el físico Torales, pero Ferreira asiste a Rodrigo Rojas de cabeza, que ya abre campo por derecha. Cuidado con esta, se soltó Salazar, viene Maidana muy bien haciendo la cobertura. Quiso asistirlo a Piñatares, pero llega primero Espetale, baja mucho Espetale para hacerse con la pelota. Steven Pérez se quiso inventar un taco, Steven Pérez. Hicieron rebotar la pelota en el ex Guaraní y es salida para el aborigen lateral para Guaraní. Va saliendo Guaraní Johnny, tenemos 43 minutos de juego aquí en Villaliza. Guaraní que va manejando los hilos del partido. No sufrió todavía Marco Jiménez realmente, salvo aquella jugada que mencionaba anteriormente, donde se le termina escapando el balón y Guaraní se salva el gol de Temetarú, donde Román sacaba sobre la línea, pero en líneas generales Guaraní está haciendo el partido que quiere y está manejando los hilos de cada metro de la cancha. Va con todo así, ahorita que pelea contra Malvacio, gana el Temperadero, lindo duelo también se está armando aquí por Ijera, pero Alcide no está pudiendo con Malvacio, Malvacio le pega ahí bastante, cosa que no le gusta a Benítez. Con todo otra vez Steven Pérez, esta cosa la deja Teche, malo el pase, pero recupera así de Benítez y se va. Octavio Alfonso, anímese y vaya, va con todo el Príncipe, mete la diagonal Cantero, le pellizca la pelota, puede ser Torales, llega Torales, justo caía ante la presión de Cáceres y sale otra vez de Metaré que se equivoca en la salida, lateral en ataque para Guaraní. Es muy bueno Octavio Alfonso, Johnny. Suena repetitivo, pero realmente cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas también, y Octavio Alfonso hizo absolutamente todo bien en este partido, salvo una que otra pelota que le dividieron en el pase, pero está haciendo hasta ahora muchísimo más que varios en Guaraní, al menos en solo un tiempo que está teniendo la oportunidad. Y lo más importante es de la casa. Así mismo. Sale otra vez Temetario del fondo, revienta la defensa, queda el balón a Ángel Aquino, que toca un poco más atrás para Marco Jiménez. ¿Sabes Tenemos qué, la Johnny? pausa. Decime. Parece que hubo revisión de VAR. Sigue 0-0 el partido de Cerro Porteño con Sportivo Ameliano. Epa, mirá con todo, para la polémica, porque dicen que era un penal muy claro, muy evidente para Cerro, pero para la polémica. Cuando tenemos un minuto más de edición aquí en el Luis Alfonso Gianni, se va a estar jugando un solo minuto de edición. Realmente no se perdió mucho tiempo, Johnny, en este primer tiempo. No, Fue un tanto. partido bastante fluido y raro para lo que suele ser el fútbol paraguayo. Para lo que suele ser Guaraní. Pero Temetario tampoco le conviene venir a meter ese un poco más trabado, inclusive, porque lógicamente tiene que salir a apretar. Va jugando otra vez del fondo, tiene Rodrigo Rojas. Toma la batuta de la salida de Temetario. Se la deja a Guerreño. Juega Rolando García Guerreño, ya abrió por derecha para Cáceres. Se anima Cáceres. Se mete Esteche como cuarto volante. Cuidado, el pelotazo largo a la espalda. Va esperando Espetales. Van a Espetales. Sale Marco Jiménez. Con los puños. Revienta y queda la pelota para Ciderite que se sube a la moto. Vamos, Alcides. Arranca Alcides. Hace un cambio de ritmo Alcides Benítez. Cuidado que lo presiona Ferreira. Ya tocó por derecha para Lagarto Torales. La tiene muy bien. Richard Torales, el autor del gol, el goleador esta noche. Toca atrás para Ángel Aquino. Pase atrás para Patiño. Y ahí sí. Final de esta primera mitad. Romero dice: si no hay nada, esto se termina. Y va a pedir la pelota, Johnny. Va a pedir la pelota, se va terminando este primer tiempo. Al menos que revise otra cosa, pero no hubo ninguna jugada. No, es para el final. Es para el final. No sé qué va. Lo van a asistir a Esteche y se va a terminar el primer tiempo. Así mismo, Esteche que quedaba en el piso tras esa última jugada. El Guaraní que está cumpliendo con lo suyo. Por su parte, Guaraní está haciendo un partido bastante correcto. Termina haciendo el resultado justo en esta primera parte. Guaraní realmente llegó en varias ocasiones, pero la que fue la única jugada clara de gol la termina convirtiendo Richard Torales. Me pasaron otro apodo que tiene Torales por mensaje, Johnny. Y no, Atendeme lo que vas a decir. No, sí, Atendeme lo que vas a decir, no. Mati, porque. es que me pasaron. Yo digo lo que la gente me pide. ¿Cómo es El Potro Torales le El dice. Potro. Porque dicen que es de Carapeguá. Ah, mira qué lindo, ¿no? Entonces le están dejando el Potro. ¿Qué pensaste que iba a decir? No, porque te conozco, por eso. Con miedo me No, escuchaste. porque te conozco, ¿sabes? Como las más de 130 personas que están conectadas ahora mismo no iban a venir a buscar Villaliza. Le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está siguiendo con la transmisión por todas las redes sociales. Estamos en vivo por X, por Instagram, por TikTok y por YouTube. Para toda esa gente, muchísimas gracias.
que siempre nos sigan apoyando. Y como siempre decimos, Yuri, donde está Guaraní va a estar el kiosco del Indio, sea la disciplina que sea la categoría que sea. Recordamos a la gente que siempre vemos también todo lo que es y seguimos todo lo que es el fútbol femenino, las inferiores. Dentro de poco vamos a estar también acompañando un poco más a los chicos. Johnny, ahora termina el campeonato local y vamos a poder abocarnos mucho más y con mucho más tiempo y como merece también la escuela de fútbol. Por supuesto que sí, Mati, cuando tenemos final de esta primera mitad, Guaraní está ganando 1-0 con el gol de Torales, gran gol de Torales, tras un excelente pase de Maidana al zurdo. Estamos ganando 1-0. Esteche que ya se levantó, que lo vimos bastante dolido, chocó por la muralla, imagínate. Esteche vino a saltar con Patiño, chocó contra una Escaña 360, chocó Esteche. Lo veo todo chueco a Esteche. No. Casi chocar con Patiño, No. Johnny, no es cosa de todos los días. Venía hormigón armado, se encontró de frente Esteche. Me gustó lo que dijiste, Renato, es lo más parecido al duelo entre David y Goliat. Y mirá que salvando distancia. Tan desacertado no estuvo. Con todos ahí se va retirando Guaraní. Muy buen primer tiempo, me gustó el equipo que paró Guaraní, que teníamos varias dudas. Teníamos dudas por los nombres que estábamos manejando, pero viene Octavio Alfonso, cumpliendo Ángel Aquino, que no se suelta mucho, inclusive capaz por lo que es central le cuesta un poquito más, o inclusive Chiquiar se le dice, bueno, hasta acá nomás, no te vayas tanto. Bien Maidana, bien Cantero, Torales el autor del gol, pero inclusive Barrientos está haciendo puntos altos. Sí, realmente sí. Como te decía, Johnny Barrientos al final termina siendo ese hombre que lo deja mucho más libre a Octavio Alfonso, porque también Barrientos está haciendo un trabajo demasiado importante sin pelota en los pies, que termina haciendo ese trabajo de arrastrar la marca, dejándole mucho más libre a Octavio Alfonso. Entonces por ahí son de ese tipo de cuestiones que en el partido te va abriendo oportunidades también. Y aparte de eso, Octavio Alfonso también tenemos que decirlo, para mí el punto más alto de Guaraní en la tarde-noche de hoy. Excelente, a ver, un análisis de lo que fue el primer tiempo, que fue lo que vimos, los avances de Temetaré y Mati también. Y hasta aquí. Ya está, sin problema. ¿Tiene todavía? Ha dominado totalmente el partido, tranquilizando, teniendo el balón a su Ah, no, yo creo que ahí todavía lo tiene. Sí, sí, no. lo que está realizando su equipo en lo que va de esta primera mitad. Vamos a hacer vivo. Vamos a hacer vivo, está grabado.
Simpático también era, vamos bien y serio, No, hay mala publicidad. Creo que esta chiva quedó corta. Se me la hizo carretero.
Vos sabés cómo va a pegar así que mete libertad acá. Cierto. Talle, si me estoy lindo. Va a haber cambio en Guaraní, Johnny. ¿Va a haber cambio? Sí. ¿Quién está? Y ahí veo que... Dieguito. No le veo al fondo. No le veo a Barrientos. Diego por Barrientos. Mira, que tampoco le veo al CIDE. ¿Barriendo está allá? ¿A qué le Barriendo? Al CIDE entonces. Al CIDE. No es mala. Me encanta. A mí me gusta, no me desagrada para nada. ¡Dale, Tiki! Chentito de repente explotó. Sí. Ya pues. ¿Quién no va a venir? ¿Eh? Ahí le están dando algo te dijeron algo. Quiero hablar con el de lente moreno. Nadie no tiene lente acá. Moreno sí, estamos... Varios. Ahí por TikTok. Se va aprendiendo la gente. Estamos por X, por YouTube, por Instagram, por TikTok. Entonces la gente que se vaya conectando nuevamente y ya en segundos estamos nuevamente con el segundo tiempo entre Tembetaré y Guaraní. Bien, ya ubicados en lo que va a ser la segunda mitad. A ver, el que no volvió es Alcides. Ingresó Diego Fernández, cambio en Guaraní. Que no me desagrada para nada el cambio. Primer cambio que mete Francisco Arce para esta segunda mitad para buscar ampliar el marcador y primeramente defender el resultado con Diego Fernández, que va a entrar a jugar por el costado derecho primero. Va guardando Blas Romero. Estamos esperando, obviamente por el hecho de que debe ser en simultáneo, 3 partidos. Así mismo. Y Diego Fernández que va a estar jugando a pierna cambiada. Conozco a varios que juegan con otra extremidad cambiada, Johnny. Que Importante decirlo, ¿no? vos sabés que qué dato me tiraste. Sí, porque hay varios que hoy no están en el equipo que juegan con esa otra extremidad. Vamos aguardando la simultaneidad. El partido sigue 1-0 en el Defensor de Chaco, va ganando Libertad. Y 0-0 a Emiliano Cerro Porteño en Itagua. El penal no fue, me dijiste, Mati. No fue penal. Sigue 0-0 en Itagua, terminó así el primer tiempo. Y en Sajonia enseguida también 1-0 con la finalización de ese primer tiempo. Vamos aguardando el puntapié inicial. Richard, el lagarto, Torales frente mismo a la pelota. Ya autoriza a Blas Romero, ya se juega la segunda mitad aquí en Villaliza. Ya se juega, señores. Guaraní Tembetaré y continuamos. Vamos, legendario, vamos, Guaraní. Ganando 1-0 aquí en la cancha de Sol de América. Pelea con todo Torales en el área. Este puede ser Animal Torales. Le pegaba con la zurda tras un feo error en la defensa de Tembetaré. Casi cae el segundo al mover nada más, Mati. Mirá que el lagarto Torales aprovechaba esa pelota mal despejada por la defensa de Tembetaré. Termina yéndose muy cerca del palo derecho defendido por Chena, Johnny. Era para. Bueno, pero de acá, como se dice siempre, de acá arriba es fácil, pero mira que Claro. se pegaba cruzado. Sí, hermano. totalmente. Es que mirá que la idea del palo del arquero tampoco es mala, pero es mucho más complicada nada más. Era para. Bueno, va con todo otra vez saliendo con todo. Tembetaré tira al centro. Vale, cuidado con esta Santa Página peinada. La pelota se apodera del balón. Marco Jiménez, el joven arquero de Guaraní, pone calma, paño frío, tranquilo, dice. Salimos otra vez jugando desde el fondo. Va saliendo con todo Marco Jiménez. Va a saltar líneas. Pide la pelota Torales. Viene el pelotazo largo para Torales, va a saltar con Guerreño, el empujón pero solo la pelota, epa, lo agarraban también a Cantero, que quería meterse justo a la espalda de Torales. Ya juega Chena, por derecha, la tiene Barrios, juega Barrios, pellizca la pelota, salta muy bien, gana Fernando Román, lo tiraba con todo, toda la carrocería le tiraba Fernando Román en central. Viene Cantero, deja que pase la pelota y es lateral nuevamente, lateral en salida
para Guaraní, Mati. Va saliendo Guaraní. Recordemos también a la gente que Guaraní está a muy pocos minutos de poder cumplir con la reglamentación del jugador juvenil, en este caso sub-19. A Guaraní le faltaba 40 minutos nada más, Johnny, y con el ingreso en este partido de Octavio Alfonso ya ha completado esos minutos, pero tenemos que esperar siempre la planilla oficial que comparte también APF para ese tipo de reglamentaciones, porque ya ha ocurrido en otros torneos que había una diferencia de algunos minutos, entonces hasta que no tengamos esa planilla oficial no podemos hablar tampoco con 100% de seguridad. Va otra vez moviendo con todo, peleando Guaraní en la mitad de la cancha. Bien Alfonso contra Edgar Ferreira. Va con todo el número 8, el capitán de equipo Intermetario. Juega atrás para Jorge Chena. La tiene el arquero. Juega para Ferreira, que ya se mete entre los centrales para adueñarse de la salida de este Intermetario. Juega por derecha para Cáceres. Se anima Cáceres. Va pasando. Quiere meter la pelota al área, así lo hace, centro de Cáceres, baja Petale, que no gire, le iba a pegar, justo llegaba Rodrigo Roja de frente, Petale le quiso dar al arco, por fortuna nuestra, Petale pateó más cerca del córner que otra cosa. Así mismo Guaraní, que lo dejó venir, lo dejó irse, mejor dicho, a Barrios, que mete el centro, que se desvía, y Rodrigo Rojas encuentra en la medialuna ese balón, intenta patearlo a gol, pero para fortuna de Guaraní, para fortuna de Jiménez, ese balón sale desviado. Más de 150 personas conectadas en las redes, en X, YouTube, TikTok e Instagram, siguiendo lo que es el kiosco del Indio. Vamos Guaraní, sigue el partido 1-0 con el gol de Torales, pero la agarra ahora Esteche, quiere ir para el empate, tira Esteche, el pase para Román cuando tenemos a un jugador caído que es Lagarto Torales, que se va tomando la rodilla, ahí se va agarrando Richard Torales al momento de caer, Mati. Y en esa última jugada donde Torales la peina para atrás al caer, Johnny, o sea, al apoyar la pierna izquierda, me da la sensación de que se termina golpeando la pierna, o sea, la rodilla en este caso. Esperemos que no sea nada, Johnny, porque mira que si llega a ser, no quiero ni mencionar, Johnny, pero si llega a ser ese problema que yo sé que vos estás pensando. No. Ahí directamente tenemos que ver qué tipo de exorcismo hacer automáticamente sobre la avenida Cibellala. No, pero porque realmente ya es preocupante. Un piso de IPS es solamente Guaraní. El primer piso, urgencia es solamente Guaraní. A ver, lo vemos a Torales. Iván Ramírez ya va intensificando frente mismo aquí a los palcos. Buscan camilla, cambio. Cambio en Guaraní, pidió el cambio Torales. Así lo mismo, vimos bastante, realmente lo vimos muy dolido al momento de caer. Que realmente cuando un jugador se toma la rodilla automáticamente es para poder encender todas las alarmas. Cuando vemos que Francisco ahora se lo llama a Iván Ramírez de buen partido la fecha pasada, que estuvo haciendo una buena faena también. Esperemos que hoy se le pueda dar el gol. Intentó muchísimo en la fecha pasada. Cuando vemos que Richard Torales se retira con lágrimas en los ojos, es preocupante. A esperar algún informe médico que pueda dar el departamento médico del club. Cuando hablamos de informe médico, también quiero mencionar, en estos días también el club sacó el informe médico de los siguientes atletas: Fernando Fernández con desgarro muscular del bíceps femoral del muslo derecho; Martín Rodríguez, rotura fibrilar del músculo gastrocnemio gemelo interno de la pierna izquierda; Dani Pérez, desgarro muscular del recto femoral del muslo derecho; Gaspar Sergio, rotura de ligamento cruzado; Leonardo Rolón, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; y Luis Martínez, micro rotura fibrilar del músculo. Entonces estamos hablando de 6 jugadores y Dios quiera que no, Dios quiera que esto de Torales haya sido un susto nada más, pero ascendería a 7 los jugadores con lesiones musculares y con rotura también. La verdad me preocupa mucho, Mati, ¿qué te puedo decir? Porque lo vemos muy mal a Torales. Ya lo estaban llevando con lágrimas en los ojos al Lagarto Torales justo en este momento también. A ver, que vamos a guardar lógicamente lo que dice el chico Chiquiarse luego del partido y también el departamento médico. Pero lo vimos muy dolido a Torales, que estaba encontrando inclusive su mejor versión en Guaraní. Sí, Torales, que termina marcando el gol de la victoria parcial aurinegra a los 27 minutos del primer tiempo, tras un hermoso centro de Alexandro Maidana. Y ahora esperemos que haga lo propio también
Iván Ramírez, que realmente el partido pasado hizo mucho con todas las cajas que le tiraban, Johnny. Pelea bastante, es un número 9 también que tiene casi las mismas características que Lagarto Torales, por ejemplo. Que juega muy bien de espalda al arco, va pivoteando muy bien. Hay que verlo también, que es de la cantera de Guaraní. Tenemos lateral en salida. Ya lo hace Ángel Aquino, va buscando con todo a Ramírez, lo agarran a Ramírez sobre la pelota y Ferreira ayuda, un pase para Jorge Chena. Se sigue moviendo el banco de suplentes de Guaraní. La tiene número 2 Cáceres, va a jugar Cáceres. Levanta la pelota, Cáceres lo busca Petale, pelea con todo Patiño, gana el de Petale, cuidado con esta, caía. Ahora la falta muy cerca del área de Guaraní. Caía, se lanzaba Petale. De acá veo, te digo, para mí no era, pero la que nos cobra, diagonal al arco y muy peligrosa, Mati. Jugada peligrosa que Guaraní debe cuidar, Guaraní debe evitar también este tipo de faltas cerca del área, y más aún teniendo en cuenta que los tiros pueden ir también de alguna que otra manera peligrosamente al arco de Jiménez. Cuando tenemos noticias también en Gol de Olimpia. Hay gol de Olimpia en Sajonia, señoras y señores, está empate. 1-1 el partido entre Libertad y Olimpia, y esto al hincha aurinegro lo ilusiona. Guaraní que debe seguir así, y por qué no, Johnny, aumentar la ventaja, que pueda tranquilizar un poco más por cómo se están dando las cosas en los otros partidos. Así mismo hay gol de Olimpia, entonces cae el empate. Cuando viene Tío Oliva, Cheche, cuidado con esta. Vamos sacando muy bien la defensa con todo. 1-1 el partido entre Olimpia y Libertad. 0-0 el partido Cerro Ameliano. Nos conviene este resultado. Va contra vez con todo. Pelea Octavio el Príncipe Alfonso. Pase un poco más atrás. La tiene Cáceres. Juega Cáceres por derecha. La tiene Esteche. Va a jugar Esteche. Levanta la pelota muy movida al área. No sale el arquero. Gana la defensa. Continúa el peligro. Viene Octavio Alfonso. Mete el físico. Pero gana Petale. Otra vez le pega a Petale. ¡Uy! Le pega a Petale de zurda. Un buen remate del número 9 de Tembetaré. Chiquearse en instante, te digo, puede hacer otro cambio. Sí, es que realmente Guaraní en este lapso de tiempo, Johnny, tenemos casi 10 minutos de esta segunda etapa. En este lapso de juego, digo bien, Guaraní está perdiendo mucha pelota en el mediocampo, no está encontrando esa efectividad en la recuperación de balón que tenía Bruno Piñatares en el primer tiempo. Entonces eso hace a que Guaraní automáticamente deba buscar alguna que otra variante en el medio del sector. Va otra vez con todo metiendo. Guaraní está ganando 1-0 con gol el Lagarto Torales, que se retiró lesionado. Ingresó Iván Ramírez. Continúa muy bien, casi 10 minutos de la segunda mitad. Sigue 1-0 el partido. No está hasta el momento favoreciendo todo. Empatando Olimpia, empatando Cerro. Y ganando Guaraní, lógicamente. Con esto Guaraní iría a 35 puntos, Cerro también con 35, sí. Y Libertad iría a 38, a falta de 6 puntos por jugar. Y déjame decirte que si se da esa combinación de resultados, Johnny, el campeonato está para cualquiera. Realmente el campeonato ahora más que nunca, cómo está sufrido. Va jugando otra vez, levanta la pelota Fernando Román desde el fondo. Pelea y va Fernández. Le chocan a Fernández, gana el Tembetaré. Cabezazo de Esteche. Busca los dos pases, pero Octavio Alfonso se repone. Le tiró un cascote a Piñatares que revienta la pelota. Sale otra vez, muy peleado. Epa, lo baja Rodrigo Roca. Mete el físico, aquí no me gusta. Y es más fácil. Se le cobró a Aquino. Casi la misma falta. Rodrigo Roca hizo la misma jugada. No le cobraba a Rodrigo Roca, pero sí le cobró a Ángel Aquino. Así mismo, Johnny, siempre son ese tipo de jugadas que cuestionamos, que es mucho más fácil curar en defensa que en ataque. Lo cierto es que Guaraní debe aprovechar que tiene mejor manejo de balón. Es cierto, en esta segunda parte todavía no lo pudo hacer por cómo terminó el primer tiempo, pero me gustaría ver un poco más de movilidad en ese medio sector aurinegro, Johnny. ¿Quién puede ser entre los suplentes que estamos manejando? Mira, a mí me encanta muchísimo el juego que tiene Céspedes, por ejemplo. Sí. Un jugador que es desequilibrante, que te puede dar alguna que otra cosa distinta, digo. También tenerlo a William Mendieta en la banca de suplente es algo que te incita también a ponerlo así, aunque sea 15, 20 minutos de juego, para que te pueda cambiar el ritmo del partido también. Sí, imagínate, cuando mete la pelota a la espalda de la defensa de Guaraní, peinada Petale, pero se queda con la pelota muy bien Marcos Jiménez, tranquilo, eso es lo que dice el joven arquero de Guaraní. La pausa, no se apura para nada. Vamos a salir otra vez desde el fondo. No me sorprendería que Chiqui Arce ya meta otro cambio más.
Van intensificando los suplentes. Me gustaría verlo, por ejemplo, el tema de Nicolás Barrientos está corriendo bastante. Sí, está corriendo bastante, pero cuando ataca Guaraní, Johnny. Va otra vez muy bien Ramírez pivoteando, toca para Barrientos para Piñatares que abre el campo por izquierda. La tiene Maidana. Va con todo Maidana, tocó para Ramírez, de espalda al arco, se mete y va. Tiene 2 en la marca, pisando muy bien, me pegó a la raya, hasta puede ser. Quería quitar el pase, pero recupera la defensa de Metal que va reventando. Va Román, mete contra Steven Pérez. Gana Valente Metal, pero se queda con la pelota Fernando Román, que él revienta alto, lejos del arco. Salta Fernández, lo cargaban, pero siga, dice. Eso es lo que dice Blas Romero. Va Ramírez con todo, no está pudiendo aguantar la pelota y va Ramírez. Sale otra vez desde el fondo muy bien. El pase de Cáceres. Cuidado con esta. Salía Maidana de cabeza. Si la bajaba Salazar había mucho peligro. La mandó a lateral. Lateral en ataque para Temetal. Y Guaraní perdió un poco eso con la salida de Torales. Ese pivoteo de espalda al arco que lo hacía bastante bien Richard Torales. Iván Ramírez, si bien tiene una característica similar, es un jugador que aguanta mejor el balón de espalda al arco, pero con la pelota dominada. Sí. Le cuesta mucho más cuando tiene que pelear la pelota en el juego aéreo, entonces hace que Guaraní no pueda sostener ese tipo de jugadas en este lapso del segundo tiempo al menos. La dividida yo sé que le cuesta ni mucho. Va otra vez el lateral, ya se hizo 2 cambios, te metal viene a pelota al área, cuidado con esta que no gire. Saca otra vez Maidana de zurda, pero continúa el peligro. La tiene y va, se anima Malvacio, abre campo por izquierda, va Esteche, pie a pie contra Aquino, tira al centro, saca otra vez Piñatares de cabeza, ayuda a la defensa, pero el segundo balón siempre de Temetal. Pase un poco más atrás, creo que William Candia ya abre campo, la tiene Rolando García Guerreño, juega Guerreño para Edgar Ferreira, capitán de equipo, se la tocó a William Candia, que se va a meter para empezar a tocar un poco más. Toca otra vez por izquierda, cuidado con esta, se suelta muy bien de Metal, tira al centro, recupera Ángel Aquino, quiso asistir a Octavio Alfonso, es para la mano. Sí, mano le cobran el capitán de equipo, capitán de Temetaré, mano y salida para Guaraní. Ahora vamos respirando un poquito. Y mira, Yuri, ahora que Guaraní va respirando, ¿sabes? Me gustaría verlo también a Agustín Mansur. Podría ser una opción porque tiene buen juego con los pies. Me gustaría verlo a Céspedes y a William Menita. Esas son las 3 fichas que yo te pongo para este partido, Yuri. Y no me sorprendería para nada que ya se vengan los cambios. Va otra vez, ¡epa! Lo bajaban con todo. Era Barrios el que lo planchaba a Maidana que pasaba. Y hay amarilla y se le dice de todo el asistente de Temetaré. Y mira, fue falta, yo no sé quién se queja el asistente técnico de Temetaré, pero realmente fue falta. Y mira que dejaba un poco más arriba la pierna y podíamos estar hablando de otra cosa. Mirá que para mí anaranjadita, porque le dio con todo. Sí, con le todo. Le dio con todo. Se desentendió totalmente de la jugada, en este caso el jugador de Temetaré. Lo vemos muy sentido a Maidana, lateral izquierdo. Tenemos 15 minutos de la segunda mitad. Lo vemos intensificando a Mario López, lo vemos intensificando a Céspedes. A ver, están 3 intensificando: Marecos, Willy y López. Son los 3 que están. Mareco que te puede aportar también ese juego de recuperación en el área. A mí, si me preguntas, Johnny, mira que prefiero 1000 veces que juegue Mansur. Más que nada por el rodaje. Sí. Porque la falta de ritmo de partido también, obviamente. A ver, para que se entienda un poco mejor. No es lo mismo poner un jugador que ya tiene un rodaje en todo el campeonato a que poner un jugador que no tenga ritmo. Va con todo, pelota de Maidana. Hace rebotar la pelota Maidana en Barrios. Bien tirado por derecha y es lateral. Lateral para Guaraní en ataque. Frente mismo a los palcos. La tiene Maidana. Va el número 20 de Guaraní. Se la dejó a Cantero. Va Cantero, anímese. Le pegó Cantero con la derecha. La pelota va cerca del palo izquierdo de Chena. Salida nuevamente para Temetaré. Se animó Cantero con la pierna menos hábil y no lo hizo de mala manera. Johnny, se termina abriendo un poco nada más esa pelota del palo izquierdo defendido por Chena. Guaraní que va atacando y me gustaría ver un poco más de transición en el medio campo, un poco más de manejo de balón, Johnny. A ver qué tal con estas petales, muy bien salió de la marca, pero recupera otra vez Guaraní, pero ahí Iván Ramírez no puede aguantar el balón, no puede aguantar la espalda de Iván Ramírez. Perdimos muchísimo con la salida de Torales. Va otra vez la pelota a la espalda de Maidana, tiene Salazar, que tira el centro Salazar, lo amagó, lo amacó, ni el amague le tiró Salazar a Maidana.
lo dejó en el piso, lo dejó durmiendo, poniendo al peligro, cuidado con esta, la tiene Ferreira, el 8, muy bien el capitán, va abriendo para Rodrigo Rojas abre otra vez por izquierda, va a venir el centro de lado a lado, tiro el segundo palo, muy pasado, nadie de Tembetarú, sí de Guaraní, la tiene otra vez Cantero levanta la pelota para Ramírez, no está pudiendo pararse bien el cancha Ramírez, otra vez revienta la defensa, cubre la pelota, caía, creo que era Esteche, le carga muy bien Cantero, falta de Tembetarú y que no te sorprenda para nada el siguiente cambio. Y mirá, vemos que Francisco ahora se está charlando un poco más enseguido con Agustín Mansur, que ya vemos que le está dando indicaciones, se le da indicaciones como que diciendo manejame aquí el balón en el medio campo. Entonces ya se saca la pechera Agustín Mansur con la 7, va a estar ingresando. ¿Y quién cree que es el candidato para salir en ese medio campo, Johnny? Alfonso. Va a venir el centro al área, cuidado con esta, está el cabezazo. Casi llega el empate de Tembetarú. Cuidado con esta. Susto para el arco de Guaraní. Y no me sorprendería porque Octavio Alfonso no tiene ese oficio de marca, entonces... Claro, y aparte, al no tener Guaraní en manejo de la pelota también, Octavio Alfonso se ve un poco más replegado en la marca que no es su fuerte. Claro, por supuesto. Va otra vez, va a jugar saliendo del fondo Marco Jiménez, levanta la pelota. Salta Iván Ramírez con todo, gana el Tembetarú, ayuda a Patiño en la defensa, le queda a Octavio Alfonso, le sobra la pelota, va peleando Fernández, no lo nombré mucho ni a Fernández ni a Alfonso en estos minutos del segundo tiempo. Va otra vez, revienta la pelota, pelea con todo Patiño, gana Patiño, se le queda a Piñatares, pero Piñatares revienta la pelota y es lateral nuevamente, lateral que corresponde a Tembetarú. Ya lo hace, se lanza con todo otra vez Alfonso y lo manda lateral, cerca de la mitad de la cancha. La tiene con todo Malvacio. Levanta la cabeza y busca opción. Se le pega a Ferreira. Pelota para Esteche. Se metió en el mano a mano. Salió Esteche el primero. Va con todo. Ah, la falta que le cobran a Aquino. ¿Hasta dónde lo sigue Ángel Aquino a Esteche? Mira que para mí no era falta. Y se venían tomando los dos. Cuando Esteche se da cuenta que va a perder el balón, se termina lanzando. Y efectivamente Johnny, sale Octavio Alfonso y ingresa con la camiseta 7 Agustín Mansur. Agustín Mansur le puede dar un poco más de también de marca y también buen pie al manejo de balón aurinero. Por supuesto, Mansur te da esa marca, va a morder un poco más. Octavio Alfonso es más media punta o enganche, él es el distinto, mucho no tiene de marca, pero corrió bastante hoy Octavio Alfonso. A ver, viene el centro al área, cuidado con esta, sale el arquero, Marco Jiménez con los puños, revienta la pelota, queda en los pies de Cantero que revienta, ayuda, lejos, elegantemente. Saca la pelota del fondo, se viene botando aquí, lateral para Tembetarú, lateral para Rodrigo Rojas. Que no te sorprenda tampoco que enseguida se venga Willy o uno más para acompañarlo a Iván Ramírez. Sí, yo creo que el próximo cambio va a ser Barrientos. Sí. Si no es por Willy, es por Céspedes y la formación podría cambiar un poco más para que esté un poco más lateralizado en caso de no ser Willy. Ahora, si es Willy su segundo punta, también tenés un poco más la opción de poder, cuando vemos que hay un error en salida ahí de Jiménez, con Juan Patiño no se hablaron, pero se salva Guaraní. Qué pelota a la espalda de Patiño, llegaba Patiño, se mandó al córner, cuidado de la pelota al área, está otra vez, puede ser, cabezazo que queda ahí, va pidiendo mano Tembetarú y sale, siga, dice Guaraní, pero manos pegadas al cuerpo, lo que se habla Romero, le queda de Ferreira, nos estamos metiendo mucho bajo el arco, nos estamos aguantando la pelota adelante, nos está costando un montón tener el balón, centro de Esteche, unos palos, cuidado con esta, salta muy bien Cantero, con Maidana, rebota la pelota, no es saque arco, corner dice Blas Romero, nos están peloteando ahora Mati. Y mirá, Johnny, si es que yo creo también que el cambio debe ser William Mendieta, porque así también lo podés, Víctor Céspedes, así lo pones a Diego Fernández como segundo punta y lo envías a Céspedes por la otra banda, creo yo, por cómo se vienen dando los cambios en el equipo de Chiqui Arce. Nos están cascoteando ahora, cosa que sabemos que puede pasar. Mira que se puede venir mediante esto en cualquier momento Mario López, Gustavo Vargas también, o sea, tenemos opciones en la banca que dan también esa seguridad en el área. Gran partido de Octavio Alfonso, Mati. Muy buen partido de Octavio Alfonso. Sí, muy buen partido. Para mí la figura de Guaraní en los primeros 45 minutos. Ya autoriza Blas Romero a venir el córner a favor de Tembetarú, sigue haciendo el primer palo. Saca otra vez la defensa de Guaraní, sacaba Piñatares. Continúa el peligro y lateral ahora. Lateral que ya se hace. Va y continúa. Quiere meter la pelota al área, tira al centro Tembetarú. Sacamos otra vez esta. Continúa el peligro.
Otra vez Malvacio ahora por izquierda. Otro centro más de Malvacio. Arquero solo, arquero. Se apodera de la pelota con mucha serenidad, mucha tranquilidad. Le da también confianza eso a Marcos Jiménez. Respiramos un poco en esta mano. Y bajan los aplausos de la gradería sur, donde está la raza orinera, también la gente aquí en Preferencias, que termina aplaudiendo la buena salida en esta última jugada de Marcos Jiménez. Va saliendo Marcos Jiménez del fondo, pelotazo largo que va a pelear Fernández, pero gana Malvacio de cabeza. Peleamos en la mitad de la cancha muy bien Piñatares. Se la deja al turquito Mansur. Mansur para Fernández. Ahora sí, hay que mover la pelota. La tiene Fernando Román. Juega Fernando Román. Ahora por izquierda. Maidana. ¿Cómo lo presionan a Maidana? Se rebota la pelota. Continúa el peligro. Se va la pelota afuera. Y es saque de banda para Guaraní. Que no se apura Maidana. Al momento de que tenemos el balón, como al instante el pressing que tiene Temetaré. Sí, es que Temetaré también está con el equipo fresco, con los cambios que metió justamente en este caso Ramondino, hacia que Guaraní tenga que replegarse un poco más y también tiene ese tipo de dudas en defensa. Tira el centro Nicolás Barreto, segundo palo, solo Fernández, a ver qué se anima. Fernández dejó, Iván Ramírez, ¡cabezazo! Se lanzaba de palomita, Iván Ramírez con todo, mete la cabeza, va rozando el palo de Jorge Chena. Levanta cuando ya había offside en la primera, pero déjame decirte, offside para mí, yo no la vi. Sí, bastante dudoso, pero muy buena jugada de Iván Ramírez. Y lo que decía Johnny hace rato, Iván Ramírez con la pelota en los pies y aguantando de espalda es muy bueno. Y por ahí lo que le está costando es el juego aéreo, por justamente la experiencia también que tiene detrás ahí de García Guerreño, pero Guaraní tiene con qué en ataque. La tiene Marcos Jiménez, cuidado Marcos Jiménez, hace rebotar la pelota de Petale. Y mirá que como la gente se puso acá en el Luis Alfonso Jaini. La tenía Marcos Jiménez. Mira que no solamente la gente, Johnny. Yo dejé de respirar automáticamente 2 segundos más o menos. Ahora respiro otra vez. Muy bien. Salió a cruzar una. Eso le da confianza también al arquero. Claro. La salida a cazar una pelota. Va Marcos Jiménez, el 30 revienta la pelota, va a saltar Maidana a la mitad de la cancha, pero gana otra vez Salazar. Se anima y va a meter el cuidado con esta. Se soltó el 17. Pie a pie contra Maidana, tira al centro del segundo palo. Está solo. Queda otra vez la pelota para este chico Malvacio. Lo presiona Ángel Aquino y va otra vez, tira al centro Esteche, arquero. Saca otra vez Patiño, muy bien. Se cansa de sacar pelotas Patiño. Tira otra vez Ferreira. Caído Ángel Aquino. A la arriba hay que marcar. Abre por izquierda, otra vez Teche. Se lo toma Malvacio, pide Candia. Pelota para William Candia. Tira al centro con la zurda. Está, puede ser, cuidado con esta, llega al segundo palo. No se entendieron entre Maidana y Patiño. Se mete justo delante de Maidana. Cabezazo que se va afuera, pero nos está costando. Mira, Johnny, tenemos en este lapso de juego el momento más difícil de Guaraní en este partido. En la fecha 20 de la apertura, Guaraní que está muy dubitativo en zona defensiva cuando vemos que le está costando ese juego. Hace otro cambio nuevamente Temetaré. Se retira Esteche con la casaca 14. Qué suerte. Estaba haciendo el hombre más decir. Yo creo que se ganó. Mira, no se retira Esteche. Está haciendo un cambio de posición Esteche. Va a jugar al lado de Alexandro Maidana. Y el que se retiró fue Steven Pérez. Steven Pérez salió entonces. Entra otro centro delantero, pero con menos altura. Pelea, epa, lo bajan a mañana por nada. Siga, dice, cuidado con esta. Pasa al medio, Julián está, le pegó con su derecha. Va volando Marcos Jiménez para la foto. La pelota va encima del travesaño. Guaraní que se está salvando cuando vemos que García está mirando la banca de suplentes. Ahí está. Ahí vemos que lo llama a Víctor Céspedes. Lo llama a Céspedes. También a Romero. Entonces vamos a ir viendo cómo va rearmando Arce su equipo en este lapso de juego. Salta con todo otra vez, Iván Ramírez metiendo el físico, pero revienta la defensa de Temetaré. La baja en el pecho, cuidado con esta. Continúa el peligro, abre en campo por derecha, la tiene Esteche ahora parado de este lado. Viene Esteche. Tocó, recuperó muy bien Guaraní, va queriendo saliendo del fondo Piñatares, lo bajan a Piñatares, ahora sí recuperamos y respiramos un poquitito, porque estamos sufriendo bastante más. Va respirando y ahí vemos que va a ingresar Esteche, Céspedes con la 16, Romero con la 19. Y bueno, por cómo se va dando el partido, yo creo que se va a retirar Alexis Cantero por un lado
Y el otro cambio sería Nicolás Barrientos y lo tira Romero por el lado derecho y automáticamente pasa a ser el media punta Diego Fernández, que es un trabajo que lo viene haciendo, creo yo. Ese es lo que vemos a priori. Va el pelotazo largo, pelea Rolando García Guerreño, le da con todo a Iván Ramírez. Lindo duelo, Iván Ramírez. Igual pelea todas también. Bastante duro Iván Ramírez. Va otra vez el pelotazo de Chena, más alto que lejos. Queda la pelota en la mitad de la cancha que va a pelear Barrientos de cabeza para Iván Ramírez. La tiene Iván Ramírez otra vez. Mete Ramírez contra Ferreira. Gana el de Guaraní. Tocó para Piñatares. Abre campo. La tiene Turquito Mansur ahora. Jugó por derecha para que se suelte Ángel Aquino, que toca muy bien para Fernández. Va Fernández, va al zurdo. Toca para Turquito Mansur. Se anima y va al 7. Pase atrás y le ponemos la pausa. Fernando Román. Román para Patiño. Patiño para Ángel Aquino. López en la candia. Juega muy bien Patiño para Fernández. Fernández para Barrientos. Deja que pase la pelota. ¡Epa! Cae Iván Ramírez, pero nada, dice. Levántese, dice el colegiado. Ya juega Rolando García Guerreño. La tiene Temetario en el fondo. Mac que va. Juega para Malvacio. Abre campo para William Candia. La tiene Temetario, va moviendo. Juega Rodrigo Rojas. La tiene otra vez Malvacio. Quiere levantar la pelota a Malvacio. Tocó muy bien para William Candia. Se anima y va el experimentado ex Olimpia. Tira al centro Candia. Saca otra vez Bruno Piñatares. No estamos agarrando la segunda pelota. Nos está costando un montón. La juega Rolando García Guerreño. Presiona Nicolás Barrientos. Va otra vez con todo. Juega otra vez. Toca atrás para Guerreño. Vale, experimentado, sale al centro. Saca Guerreño a la espalda de Maidana. Cuidado con esta. Cabezazo, pero la pelota queda mansamente en las manos de Marco Jiménez. Va saliendo Guaraní, que no la está pasando bien, Johnny. En este segundo tiempo le está costando y bastante al equipo de Francisco Arce poder tener ese manejo de balón. No lo está consiguiendo y Temetarí, que apuesta al juego aéreo a molestarlo de esa manera al arco defendido por Marco Jiménez. Va saliendo otra vez con todo, gana la defensa otra vez, Temetarí se apodera la pelota, Rodrigo Rojas para Esteche. Este es el peor momento de Guaraní en el partido. No nos estamos pudiendo adueñar el balón. Juega otra vez Esteche muy bien, va Cantero, se lanza Esteche, recupera otra vez Temetarí. Se suelta y va Temetarí. Va ganando unos cuantos metros, la tiene Candia, salió el primero, salió el segundo, cuidado con esta, un pase filtrado, pero rebota en la defensa del Guaraní, quiere salir jugando con la piernas ahí Turquito Mansur, hizo una que dio la vuelta sobre su eje, quiso despejar, pero la pelota queda otra vez en Ferreira, capitán de equipo, juega Candia, quiso asistir, así lo hace para Esteche, cuidado con esta, se metía muy bien Cantero a la marca, la manda al córner y es córner a favor de Temetarí. Cuando tenemos los cambios, Mati. Tenemos los cambios, se retira con la casaca 11 Nicolás Barrientos, lo que decíamos justamente era lógico también. Va a ingresar con la 19 Alan Romero, se retira con la 32 Alexis Cantero, ingresa con la 16 Víctor Céspedes. Víctor Barbilla Rojas Céspedes, me dijeron por mensaje. Impresionante, el que te tira los apodos. Hay que llevarlo preso, Da todo. No te voy a decir quién es negro. No te voy a decir quién es negro. Hace pizza, me dijeron. No te voy a contar quién es negro. Va otra vez, va a meter el pelotazo centro al área, cuidado con esta. Saca otra vez Patiño de cabeza, continúa. La tiene Malvacio, quiere meter la pelota al área, otra vez segundo palo, si la bajan hay peligro. Cabezazo. A fortuna nuestra, la pelota cae detrás del arco. Así mismo, Johnny, coincido con tu apreciación en esta última jugada. Mirá que estaríamos hablando de otra cosa si el segundo cabezazo era un poco más llovido al área chica, iba a molestar y bastante al arco defendido por Marco Jiménez y Guaraní va saliendo. Tenemos 75 minutos de esta segunda parte, faltando 15 más la adición. Guaraní lo está sufriendo, Johnny. Va el pelotazo de Marco Jiménez y sobra de peligro. Cabezazo de Esteche que se le deja los pies a Maidana, que deja que corre el balón. Y es lateral en salida para Guaraní, que lo va a hacer Maidana. Se toma su tiempo Maidana. Pide la pelota Céspedes. Pide también Fernández, que se volcó a este lado. Pelota para Iván Ramírez, que pelea, pero gana Guerreño muy bien. Salta Fernández y gana de Guaraní. Otra vez Iván Ramírez mete el físico, pero saca Guerreño. La tiene Rodrigo Rojas, toca para Esteche. Se va con todo Esteche, pase para el medio, pero recupera Mansur para Maidana. No te apures Maidana, cuidado con esta. Revienta Maidana del fondo. Es lo mejor que puede hacer Maidana, porque lo presionaban entre dos al de Guaraní. Exactamente, Johnny, termina resolviendo bien Maidana ante el aprieto. En este caso era de Petale, termina rechazando Maidana.
Va otra vez peleando con todo, te mete el cabezazo que continúa. Va otra vez Piñatares de cabeza, pero la baja Edgar Freira con el pecho. Toca otra vez para Esteche. Lo buscan mucho al chiquilín Esteche. Otra vez Esteche mete el pase, pero queda ahí. La tiene Fernández. Fernández para Iván Ramírez. Iba a ser 3 contra 3. No podíamos soltar en esta. Mala decisión de... No sé si mala decisión de Fernández, pero Iván Ramírez también amaga y se queda. Yo creo que se dio cuenta Iván Ramírez que estaba en offside. Entonces ya no hace ese pique en diagonal y no termina perdiendo Guaraní ese posible contragolpe. Continúa con la pelota Guaraní, la tiene Céspedes que ya giró, se anima y va con todo mano a mano Céspedes. Hace rebotar la pelota de Ferreira, pero continúa, recupera muy bien Esteche. Va otra vez Piñatares, va a meter Piñatares, barro para Piñatares, lo raspa Rodrigo Rojas, pero continúa el peligro. Va otra vez Esteche, pase entre líneas, recupera Turquito Mansur. Mansur para Piñatares, Piñatares para Diego, Diego para Ramírez, Ramírez para Romero, va Romero, hacelo, dale estamos, cántalo, va Romero. Para definir el otro lado, gracias a Alan Romero, Guaraní está ganando 2-0 en Villaliza. Mira Johnny, Guaraní viene gritando a este lado, aquí en preferencia un hincha gritaba, no lo metas a Romero, no le gustaba al hincha Romero, pero le termina cerrando la boca con este gol. Guaraní 2, Tembetaré 0 y Guaraní sigue con la ilusión intacta. Guaraní sigue tras esa sucesión de buenos toques, encontrando la opción para poder ampliar este marcador. Y Alan Romero se pone, mira, la primera pelota que toca Johnny, la manda a volar y estamos hablando de 100% de efectividad para Romero. Excepcional, muy bien Alan Romero, qué lindo que es este deporte. Gana Guaraní 2-0, tenemos 78 minutos de partido. En instante vemos cuánto va el partido entre Olimpia y Cerro. Va otra vez, muy bien, va metiendo otra vez. Pelea Tembetaré, quiere meter la pelota al área. La tiene Tembetaré, quiere girar, la tiene William Candia. Cuidado con el agarra muy bien Román. Una buena pared, continúa el peligro. Saca Román, rebota el Mayana, revienta la defensa de Guaraní. Va a pelear Ramírez, va Ramírez contra Guerreño. Le va a ganar. Por guapo le cobró a Ramírez. Es lo más sencillo, por eso te cobra a Iván Ramírez. Porque los dos se están agarrando. Ya giró, le ganó en velocidad a Iván Ramírez, pero le cobra porque es más fácil. Increíble. Sale otra vez Guerreño, juega. Toca para Malvacio. Bastante peleado. No solamente el partido, sino el campeonato. Guaraní sigue con vida, señores. Tocan ahora por izquierda. Se va soltando muy bien Tembetaré. Agazapado esperando Guaraní. Buscando otro contragolpe letal. Pelota a la espalda, cuidado, va con todo Patiño. Mete Patiño el físico, caía el mismo. Caía el capitán, se va la pelota afuera. Y es saque de arco, salida para Marco Jiménez que no se apura para nada. Va saliendo Guaraní y en el peor momento de Guaraní se viene el 2-0 tras una muy buena conexión entre Diego Fernández, Iván Ramírez y el pase final para Alan Romero que termina definiendo de una manera muy buena ante la chica de Chena. Qué golazo hace Guaraní, Johnny, para el 2-0, tranquilizador, porque no la estaba pasando para nada bien el equipo de Francisco Arce. No, para nada, estábamos sufriendo bastante, nos estábamos agarrando la segunda pelota, pero ahora sí tenemos un envío anímico y hay que aprovecharlo. Juega muy bien Romero para Fernández, Fernández para Turquito Mansur, Piñatares levanta la pelota, quiso asistirlo otra vez a Iván Ramírez que corría, pero saca la defensa de Tembetaré. Ya juega y Ángel Aquino se la deja a Turquito Mansur. De primera Patiño para Piñatares, Piñatares de cabeza por derecha, se va soltando, ay, no pudo llegar Ángel Aquino y es lateral. Es salida para Tembetaré. Continúa esto. ¿Cómo vamos así jugando con los números, Mati? Sigue el partido 1-1 Olimpia Libertad. Olimpia Libertad siguen empatando 1-1 en Sajonia. Por su parte, el Sportiva Meliano, que le sacaron la localía, está empatando también 0-0 en Itagua contra Cerro Porteño. Y Guaraní, por su parte, en la visita aquí a Villaliza, lo está ganando 2-0 con dos hermosos goles, uno de Richard Toral y otro de Ana Romero. Se va soltando otra vez Tembetaré enseguida. Nada más te pregunto cómo está la tabla actualizada con los resultados que estamos teniendo. Va otra vez muy bien. Cae el jugador de Tembetaré, pero recupera Maidana.
La tiene Bruno Piñatares. El experimentado sabe. Muy bien, Piñatares levanta la pelota para que pelee con todo y vaya Céspedes. Va Céspedes. Cruzaba la mano Ferreira. Hay un oprobio de parte de la preferencia, van pidiendo la falta. Para mí también era falta, pero continúa. La Romero dice, siga. Va otra vez, pelotazo a la espalda, pero la defensa de Guaraní ayudando muy bien. Saca de cabeza y es saque de banda. Lateral peligroso para Tembetaré, que ya lo hace, ya se juega. Se la dejan a Ferreira. Ferreira para Guerreño, quiere amacar. Va jugando de lado a lado. Para Malvasio ahora. La tiene el zurdo. Más que nada, encendidísimo lo que va a ser el torneo y las fechas finales, señores. Continúa Ferreira, levanta la pelota número 8, cuidado con esta, va peleando, lo empuja muy bien Piñatares, sigue el peligro, se va la pelota afuera y es lateral para Guaraní y ahí sí respiramos más. Va respirando Guaraní y en estos momentos, Johnny, la tabla está de la siguiente manera: Libertad con 38 puntos, Cerro con 35 y Guaraní con 35. Mira, Johnny, este está con todo el final del campeonato. Olimpia con este empate está quedando con 31 puntos ya rezagado, pero Guaraní va, Johnny. Y sí, hay que creer. Hay que... Antes, en el inicio de la transmisión dijiste lo siguiente, Johnny: mientras haya 1% de probabilidad, va a haber 99% de fe. Por supuesto. Y yo te aseguro que el 99% de hinchas aurinegros sabía de la probabilidad. De la fe, no sé si todos estaban con la misma fe, pero hoy por hoy, Guaraní tiene con qué y puede, en caso de que los resultados se vayan combinando también. Qué taco de Fernández para Mansur quiso asistir muy bien, pero justo se barra y saca la defensa de Tembetaré, y Petales se la deja a William Caña. Cuidado con ese Soto en la contra, va ordenando la defensa Patiño en el fondo, sale a presionar con todo Guaraní. Hasta donde baja Céspedes ayudando a la marca, la tiene Maidana, abrió un campo por derecha, la tiene otra vez, se anima y va, se suelta Tembetaré, la tiene otra vez, quiere tirar del centro, el segundo palo, quiere la pelota arriba, pero saca otra vez Fernando Román de cabeza, pelea con todo. Fernández, también Iván Ramírez. Ramírez se la deja a Céspedes. Va Céspedes, le sura la habilita, va con todo Ramírez y llega al peligro, va Ramírez con todo, metió Ramírez. ¡Ay! Le quedó y se agarra el muslo Iván Ramírez tras una corrida. Metió con todo ahí contra Malvasio. Y mirá que la cara... Parece muscular lo de Iván Ramírez, pero creo que termina haciendo el impacto, porque choca y muy fuerte Malvasio con Iván Ramírez, que ganaba la posición y llegaba muy sobreexigido a esa última pelota, pero tiene muy buenos movimientos Iván Ramírez, Johnny. A mí me gusta mucho el juego que impone Iván Ramírez en cada pelota que disputa. Hay que pulirlo, me gusta mucho porque tiene mucha entrega Iván Ramírez. Número 9 que pelea y todo, pelea todas las pelotas, Iván. Ninguna pelota deja por perdida. Otra vez Ferreira mete el pelotazo a la espalda, ganando ahí, quiere meter la pelota en el área. Cuidado con esta, va a Tembetaré con todo. Aparece Piñatares cuando estaba pivoteando otra vez los delanteros de Tembetaré. Sacamos muy bien, saca Piñatares, pero no vamos ordenando. Se forman las parejas en el área. Vamos agarrando la marca. Muy bien Román y Patiño toda la noche sacando la pelota por arriba. Pelota al área de Guaraní en la lateral, esta puede ser sacada Piñatares, le ayuda, sale el arquero con todo, arquero se quedó por la mitad de camino, cuidado con esta, le pegó, continúa el peligro, le pegó otra vez, rebota en Patiño, queda ahí, fuera, dice Jiménez, se queda con la pelota el arquero, para que se quede a vivir en el área chica Marco Jiménez, pero la primera era de él. Sí, la primera era de él, dudas ante la salida. Ante la no salida realmente de Jiménez, termina dudando la defensa aurinegra, pero en la segunda jugada, en el remate, en este caso de Malvasio, termina quedando en las manos y asegurando Jiménez la pelota. Otra vez sale con todo muy bien Agustín Truquito Mansur, quiso asistir a Céspedes que pelea, va con todo Céspedes, toca la pelota un poco más atrás, juega otra vez, Tembetaré revienta desde el fondo, pero gana Fernando Román, se la dejan a Turquito Mansur, la baja el Turquito con toda la tranquilidad, pero Guerreño se adelanta de Iván Ramírez, cuando ya había falta de Ramírez contra Guerreño, se van agarrando, dice, y es salida otra vez para Tembetaré. Y le termina recriminando esta última jugada a darse a Agustín Mansur, porque no se dio cuenta que su compañero estaba en posición adelantada y termina habilitándole igual, entonces por eso es la recriminación de Arce. Cuidado con esta pelota al área, hasta puede ser. Lleva otra vez, por fortuna nuestra, Marco Jiménez. Aparece esa dueña de esa pelota. Le pone paño de agua fría, tranquilo. No se apura para nada, va sacando su equipo Marco Jiménez. Continúa el partido 2-0. Los demás partidos siguen. 1-1 Olimpia, 0-0 a Mediano Cerro.
Saca con todo Marco Jiménez, va a pelear a Iván Ramírez contra Guerreño. Va con todo, casi le pellizca la pelota. Iván Ramírez se gana un lateral por guapo. Lateral en ataque frente mismo a los Balcos. 86 minutos de juego tenemos aquí en Villaliza, cuando Guaraní tiene un saque lateral en zona de ataque, que ya se acerca Agustín Mansur para hacerlo, Johnny. Agustín Mansur se lo asiste muy bien a Iván Ramírez con el lateral. Ramírez toca para Maidana, Mena para Mansur, metía con todo Tembetaré, metía con todo Barreto, se va la pelota afuera y no se apura, dando más atrás, le dice Mansur a Maidana, no te sueltes. Un poco más atrás y ahora va a jugar Maidana, va para adelante Mansur, pelota para Céspedes, pelea con todo Céspedes, hace rebotar la pelota, rebota justo el Céspedes nuevamente y es lateral en salida otra vez para Tembetaré. Va jugando hasta donde se adelanta va Barrio, pero gana la defensa muy bien, revienta otra vez García Guerreño, quedan los pies de Mansur que no la puede bajar, va Ferreira con el pelotazo a la espalda, pero aparece otra vez Fernando Román de cabeza, mandando la lateral en ataque para Tembetaré y Mati. Muy buen partido también el de Fernando Román, hay que decirlo, junto a Juan Patiño, se mandaban un partidazo. Yo creo que Patiño va a tener que dormir ahí con bolsa de hielo por la cabeza, Johnny. Va con todo, va a sacar lateral nuevamente para Tembetaré. Pelota al área, va otra vez Román, otra vez de cabeza, se adelanta que Aquino, saca Aquino. Arriba, levántese, continúa el peligro. Otra vez la pelota al área. Vuelve a sacar la pelota Guaraní. Vuelve a sacar Fernando Román de cabeza. Continúa y toca. Barreto para Ferreira. Quiere meter la pelota al área, saltaba Patiño. Saca la defensa de Guaraní. Patiño Román. Parecía un chico rayado, Johnny. Y va sacando toda la pelota. Otra vez pelea. Mete Piñatare, ayuda. Y queda Iván Ramírez. Quiso poner el físico, pero se adelanta otra vez Tembetaré. Va metiéndonos bajo el arco. Va con todo. No están cacoteando el rancho, señores. Y hay que sacar todas. Saca otra vez Román. Nada, siga. Ahí se la tiene el turquito Mansur. Pisa Mansur, levanta la pelota, era para Iván Ramírez, no quiso asistirlo a Alan Romero, pero recupera Malvacio, era una muy buena, una posible contra. Levanta otra vez Malvacio, la tiene Petale número 9 que abre por izquierda. Toca y mueve Tembetaré, continúa el peligro. Tira otra vez, pelota al área, arquero, dice Marco Jiménez, se apodera de la pelota. Se adueña, salió a cazar esta y se ganan los aplausos en preferencias. Muy buen partido de Jiménez en estos últimos minutos, salvo aquella última duda en la jugada anterior que no salía y termina dejando la pelota servida ahí para el jugador de Tembetaré, pero Guaraní convirtió, insisto, Johnny, convirtió en el peor momento del equipo de Francisco Arce en esta segunda parte, que lo permite estar mucho más tranquilo en estos minutos finales, y ya tenemos 89 minutos y esperamos la edición del cuarto árbitro, Johnny. Va sacando otra vez del fondo Fernando Román elegantemente, pelea. ¡Epa! Se le pone Malvacio enfrente a Iván Ramírez para que no pueda correr, pero continúa. Victoria al Aborigen, empate de Libertad y empate de Cerro Porteño. Qué lindo se está poniendo el torneo. Aún hay vida, y si hay vida hay que pelear, Aborigen. Vamos con todo. Toca para Ferreira por derecha, sigue más. Ahí tenemos, ¿cuántos minutos más tenemos, Mati? Tenemos 4 minutos más de adición, Johnny. Se van a estar jugando estos 4 aquí en el Luis Alfonso, Johnny. Va Barreto, tira al centro, hay que sacar esta. Saca otra vez, muy bien Patiño. Ayudando arriba, sale a presionar Mansur para que no venga al centro, pero pellizca la pelota. Ayuda a Miatares, se la deja Maidana y Maidana la revolea con todo. Lejos, no quiere saber nada Maidana. Pelea otra vez Mansur y la baja. Rebota la pelota, recupera Tembetaré. Otra pelota más al área que saca Patiño. Va y se mete, esta vez puede ser. La tiene William Candia, pellizca la pelota, la quiere bajar el Petale, va con todo Tembetaré, lo bajan las Candia. Pelota arriba, sale el arquero, le cobraron la falta en el borde del área, una falta muy peligrosa. Creo que es Aquino el que se gana la amarilla. Correcto, Johnny. Aquino terminaba levantando la pierna de manera peligrosa, que llegaba ahí el jugador de Tembetaré, lo termina tocando un poco. Se lanza el jugador y el árbitro compra totalmente la jugada amarilla para Ángel Aquino. Cuando tenemos 91 minutos de juego, a falta de 3 minutos del final, Tembetaré tiene esta oportunidad para poder descontar el marcador. 1 minuto de adición, faltan 3. Tiro libre muy peligroso para el arco, que está custodiado por Marco Jiménez. Va ordenando la barrera. ¿Quién le va a pegar? ¿Candia? Le va a pegar William Candia.
Toma carrera. 4 pasos. Sale la pelota para Rodrigo Rojas. Cuidado con esta. Parado Marco Jiménez. Agazapado. Sale pero Candia. En el palo del arquero le pega. Era ahí. Ahí donde tenía que cubrir Marco Jiménez. Cae el gol de Candia, le metió un taponazo, no veo, le va recriminando justamente Piñatares eso al arquero. Pero es donde vos tenés que cubrir, es ahí. Claro. Donde no te puede entrar es ahí. El palo totalmente del arquero y Candia vio ese espacio, más que cualquier gol que termina convirtiendo y Guaraní lo va a sufrir, Johnny, en el final. Si no sufrimos no vale, como siempre Guaraní. Va Agustín en Tuquito Mansur, juega para Céspedes, lo más lejos del área Céspedes, vos sabés. Va Céspedes, muy bien, autopase, ahí puede ser, no se fue la pelota, se fue el balón y nuevamente lateral para Temetario, la va a hacer Ferreira. Para la mala tirada de Ferreira, levanta la pelota a la defensa, la tiene Romero se la asistió a Tuquito Mansur. No te apures Mansur que te hace la espalda, le pegó al Turquito. ¡Qué pelota que sacó el Turquito Mansur! Un verdadero misil que volvió y sacó Chela al córner. Estaríamos hablando de un verdadero golazo, Johnny. Cuando tenemos 93 minutos de juego, entramos a jugar la última pelota del partido, prácticamente queda el segundo para que termine esto y Guaraní hace todo lento, Johnny. Va Mansur, se le pega a Céspedes, va pidiendo distancia, el Turquito, va a jugar a Céspedes, ahí está, no, se pega Ferreira a la línea, muy bien Mansur ganando unos cuantos segundos. Tocó para Iván Ramírez en el área, quiere girar, era para Céspedes el pase y cuidado con esta, la tiene va Mansur, lo quiere bajar pero se soltó muy bien, Espetale, tiene Espetale en la mitad de la cancha, se inventó un taco y va con todo Tembetar, mirando Chiqui, se levantó Massinger, ambos quieren entrar a defender, pelota a la espalda otra de la defensa, saltó Patiño, quedó ahí en el área, saca Román y va a presionar a Ramírez para que no meta la pelota al área, así lo hace, tira otra vez, esta puede ser, quedó en el borde, cuidado con esta, sacamos. Sigue el peligro, pelota bombeada al área, sacó Patiño, ¡ay! Patiño, mamá, Patiño la mandó al córner y el susto no solamente del relator, sino todos los hinchas de Guaraní aquí en la cancha. Va a meter la pelota al área, última pelota del partido, última pelota, tenemos tiempo cumplido, 4 minutos de edición, 94 minutos, va a meter la pelota al área de Metal, todo Guaraní defendiendo, hay que sacar esta. Autoriza a Romero, está al centro al área y puede ser cabezazo, saca la defensa fuera, pelotazo, cabezazo, continúa más, ¡qué sufrido, señores! ¡Qué remate que se estrella en el travesaño! Si no sufrís, no vale. Final del encuentro en Villaliza. Espérame, voy a respirar porque mira que esa pelota que pegó en el travesaño. Qué grande me asusté, Mati. Si vos te asustás, imagínate ya, Johnny. Qué grande me asusté. Porque nuestro productor me metió un manotazo acá en mi silla y yo dije, acá no firman la mierda. Final del encuentro, victoria de Guaraní 2-1. Y dígame, ¿cómo va el partido de Libertad? Guaraní lo gana aquí en Villaliza, Johnny. Termina un partido totalmente para infarto. Todos los hinchas aquí en la preferencia mirando por todos lados, no podían creer lo que estaba pasando. Guaraní se salva. Y qué remate mete Temetaret. Y Guaraní lo gana, hizo lo que tenía que hacer. No hay definición de campeonato hoy con este resultado. Cerro Porteño sigue empatando a 0 en Itagua. Por su parte, Olimpia y Libertad están haciendo lo mismo. Entonces a esperar a ver qué pasa en ese encuentro. Pero lo cierto, Johnny, Guaraní hizo lo que tenía que hacer, jugó muy buen partido, lo termina sufriendo de manera totalmente infantil, si podemos llamarlo de alguna manera. Cuando hay finales en Sajonia, Olimpia termina empatando con Libertad a 1. Vemos que se están jugando los últimos minutos de adición también en Itagua. Cerro Porteño está empatando a 0 con el Deportivo Americano. Y vemos que falta segundos nada más para que se termine. Y mira que Johnny lo termina sufriendo innecesariamente Guaraní acá en Villaliza. Sí, un partido totalmente controlado. Un golazo de tiro libre que lo hace William Candia.
y veíamos cómo recriminaba justamente Bruno Piñatares al arquero Marco Jiménez por no cubrir su palo. Pero lo cierto es que hoy Guaraní está a 3 puntos. A 3 puntos del puntero Libertad. Y son 6 por jugar, Johnny. O sea, estamos hablando de una definición infartante del campeonato. Y no está muerto quien pelea, Johnny. Yo te la dejo ahí picando. Mientras haya vida, Guaraní tiene que pelear. Se va acercando Aquino, gran partido. Gran partido de Aquino. Se vuelve loca acá la gente. Nuestro productor está. Algún analgésico también para Patiño y Fernando Román, que se pasaron sacando la pelota. Dolor de cabeza es lo mínimo. Yo creo que tiene un nuevo tatuaje Patiño. Si es que no tiene, ahora tiene Puma en su frente. Por la pelota. Final, señores. En Itagua, 0-0 Cerro Porteño, 1-1 Libertad Olimpia. Guaraní sigue con vida. Estamos a 3, faltando 6 en juego. Qué lindo que se pone el torneo. Se pone lindo el torneo. Qué linda es la vida cuando el aurinegro gana. Qué linda es la noche cuando Guaraní hace lo suyo. Qué lindo es ser el aurinegro, Johnny. Siempre sufrido Guaraní. Siempre llega. Lo vemos a Romero sentado en el área chica. Y es el momento soñado también para Romero. Totalmente. Romero sentado en el área chica después de convertir su primer gol en el fútbol profesional. Me imagino la emoción de él. Me imagino la emoción de la familia. Consiguió lo que cada amante de este deporte sueña. Llegó e hizo su primer gol como profesional. Un gran partido de Romero. No tenía minutos en Cerro Porteño. Chiqui Arce dijo: vení, conmigo vas a jugar. Y lo vemos emocionadísimo. Y no es para menos, Johnny. Vemos que se va acercando a Romero un gran amigo nuestro, el gran Dani Serna. Es nuestro jefe. El jefe de prensa Serna, que está bastante emocionado también. Que está mandando saludos también para la gente del kiosco. El amigo Dani Serna. Que seguramente va a estar con nosotros en el fondo. Mira la Roca también ingresando ahí. Marketing de Club Guaraní, van todos saludando a Romero, emocionadísimo tras convertir su primer gol en el fútbol profesional, que valió para la victoria, valió para que lleguemos 3 puntos de Villaliza. Faltan solamente 2 partidos, nos quedamos a 3. Cerro Porteño y Guaraní quedan con 35, Libertad 38, y lo que se viene, 6 puntos por jugar. 6 puntos por jugar, y cada partido, déjame decirte, Johnny, que van a ser exactamente 6 puntos cada partido. Guaraní ahora mismo ya entra en el tramo donde perder un punto es alejarte totalmente de toda pelea. Libertad, que sigue regalando puntos, es la realidad. Libertad viene cayendo desde que perdió con Guaraní. Sí. Desde ese partido, Libertad totalmente sin ideas. Se dedica netamente a jugar al juego aéreo, aprovechando la altura de Roque Santa Cruz, de Adrián Alcaraz cuando le toca jugar, un ex aurinegro también, de Oscar Tacuara Cardoso, el interminable Tacuara. Hablamos de jerarquía pura de lo que tiene Libertad, y hoy un guapo Olimpia lo termina empatando a Libertad. Olimpia, que tampoco viene bien, decíamos antes de la transmisión que si bien Olimpia es un equipo que no está siendo muy regular, enfrentarte a Olimpia siempre es sinónimo de buen fútbol y sinónimo de que el partido se puede dar para cualquiera, porque ambos equipos van a proponer. Y en este caso Guaraní hoy hizo lo suyo, propuso. Acá está Dani Troche también. Tiene un apodo, Troche. ¿Cómo es eso? En Twitter. Por Twitter. Conocidísimo. Yo soy el reptiliano. Ah, sí. ¿Sí? Soy. Aurelio, el gran Aurelio. Aurelio Capé, mango. Exactamente. Uno de ustedes es Aurelio Capé. ¿Sí? ¿Será? No, negativo. Estamos muy ocupados nosotros aquí en el Sí, a full. Preparando lo que va a ser, también vamos a estar preparando lo que va a ser el próximo partido. 35 puntos de empate con Cerro. No voy a entrar al que si qué pasaba si ganábamos qué pasaba si no empatábamos qué pasaba si la fecha pasada. En ese yo no voy a entrar. 35 puntos Cerro, 35 puntos Guaraní, a 3 de Libertad. Libertad hace un año y medio más o menos no gana más. 8 fechas fácilmente del torneo. Y es ahora o nunca más.
Así mismo, Johnny. Ahora Guaraní. es el momento. Guaraní tiene la magnífica oportunidad de pelear hasta el final del campeonato. Uno, el domingo pasado veía el resultado que se llevaba Guaraní jugando de local en Itagua. Y nosotros mismos, Johnny, decíamos el campeonato está totalmente perdido. Sí. Pero hoy es el día en que Guaraní jugó para Guaraní y los demás equipos también lo favorecieron a Guaraní con los resultados que estuvieron sacando en el partido con la simultaneidad. Y va a haber sido un cambio de programación. La fecha que viene también va a ser en simultáneo. Sí. Guaraní juega el domingo Guaraní 4 y jugaba el media. domingo, pero con esto veremos si se mantiene, si se pasan los otros partidos para el domingo o si se termina jugando el día sábado al final. Queda esperar a mañana a ver qué decide la divisional, pero la simultaneidad va a seguir. Va a seguir la simultaneidad. A nosotros no conviene que quedar puntos iguales con Libertad, no así con Cerro. Totalmente. Recordemos a la gente que dar puntos iguales con Libertad a Guaraní automáticamente lo deja como campeón por la diferencia, o sea, por la ventaja deportiva que tiene con Libertad. Recordemos que en la primera rueda Guaraní había perdido 1-0 con el Gumarelo y en la vuelta lo termina ganando Guaraní en la cancha de Libertad por el resultado de 3-1. Así mismo. Termina siendo un resultado favorable al equipo de Chiqui Arce. Entonces, ese es el resultado que a Guaraní le conviene en caso de empatar con puntos. Le conviene empatar con Libertad. Empatar con puntos con Cerro Porteño automáticamente lo deja al equipo de Barrio Obrero como campeón de este campeonato de apertura, Johnny. Vamos a ir hasta el final. Mientras haya vida, yo estoy seguro que Guaraní va a luchar. Te agradezco, Mati. ¿Qué tal si vamos cerrando una linda jornada y ya preparando lo que va a ser el próximo partido, que va a ser este fin de semana, en días nada más? Sin problema, Johnny. Muchísimas gracias por una cobertura más. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos estuvo siguiendo en X, en YouTube, en Instagram y también por TikTok. Cada que tuvimos más de 150 personas viendo en vivo la transmisión del kiosco del Indio. Y recordamos siempre, donde está Guaraní, el kiosco del Indio va a estar. Muchísimas gracias. Bien. Muchísima gente se conecta cada vez más. En TikTok te juro que yo vi que se pegaban 80 de repente así. Sí, de repente. ¡Pum! ¿Verdad? Y sí. ¿Contra quién va a hacer la próxima fecha? Qué puta sea. Me ilusioné, no sé. Combustible fuertísimo, güey. Ya, Guato la hizo carretero, man. Los micrófonos. Los Smith. ¿Quién puede ser? Cami, Minja. mi hija. Minja de Nasser. Pa. Estoy así ya. Uno ahí nomás te tiene que pasar. Sí, pasa a veces, después de decir estúpido. Bueno, sí, un poco a veces. Yo me voy hacia la casa de Dani ahora. Pero ahora sí nos vamos a bajar y eso. Lo único es arquero. Los tres con. Si los tres empatan. Cerro va a perder. ¿Con quién va a hacer? No sé, cabrón. Cerro juega ahora 2 de mayo y última fecha. Pero Mayo le va a ganar a Cerro. Captain Nacho le va a hacer. César Ramírez va a meter la 90. No querés pegar los 90 César Ramírez. Ah, pero amigo, el Libertador tiene que perder. Apegue tu cabeza, cuidado, cuidado. No, digo, el sabio aprende de los errores de los demás. Para no decir los errores de tuyo. Para no decir los errores del necio.